Suscríbete a la Panterita. Parece fácil, parece una estupidez. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, Arturo. Saludos a todos. ¿Qué es lo que te ríe, Pancho? Okay. ¿Para qué me preguntan entonces? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para Hace todos. por mímica, ¿cómo te va? Buen día, Arturo. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va? Buen día, señor. Saludos a todos. El vértigo es el ejercicio que te hablo bien en serio. El fisio. Parecen fáciles, como se dice, pero no son fáciles. Y tienen que ser comedidos. No de golpe. No, tiene que ser facilongo. Lo que vos aparentemente es fácil, no es así. No es así. ¿Ande, Guario? Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la Fórmula Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probalo, no hay mejorada Shell Fórmula Super Shell, mejor por lejos. ¿Averiguaste vos tu chirimbolo? Estoy esperando. Bueno, listo. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Bueno, hoy tenemos fútbol. Así es, Libertad Trinidense y Sol de América Olimpia. Los partidos del día de hoy. ¿Vos garantizás Libertad como juega? Y así como jugó los dos últimos, no. Yo voy a garantizar Libertad como juega. Carlos Quise. Y tiene una estructura. Pero garantizar que va a ganar, ¿veo? Sí. Qué fácil es la vida ahora, güey. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Podés ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada. Bueno, responde que te dé una respuesta, ¿no? Tienes razón. Acá miramos una foto de Carlos Quise hoy y... Otra. No, pero buena, ¿no? Churro. No sé, yo no soy para qué decir que soy churro, pero... Anda a preguntarle a tu señora. Ahí no me va a preguntar. Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudameris van con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Hola, buen día. Cuando Carlos Quise jugaba en Independiente de Avellaneda, Jorge Fossati. Sí. En portería está Jorge Holguín, Ricardo Bochini, Alzamendi, Calderón, entre otros, 1981. Barberón, puntero izquierdo, murió ese Diego, ese de Flamengo. Ese fue campeón con Flamengo, joven. ¿Quién? El mediocampista de Flamengo. Diogo. El de los años de Carpegiani, ídolo de Flamengo. Se me va a hacer. El 4 letras tiene su apellido, el número 8. Era un morocho que corría Adilio de Oliveira. Adilio, perdón. Adilio. Ese fue, y me acuerdo del Flamengo. 68 Flamengo, selección brasileña y todo. Sí, un 8 mismo. que no, era como el ¿cómo se llama el de la selección francesa? Canté, así era. Pero Parecido me a ese. acuerdo yo de él. Sí. Adilio, ¿cómo no te acuerdas? Monstruo, bueno. Un cáncer de páncreas. Pero monstruo, niño. Sí. Corría todo el partido. Probablemente en la historia de Flamengo, una de las figuras que a mí más se me quedó. Claro, el que hacía trabajo sucio con Zico y con Carpegiani. El mismo. Carpegiani era volante central. Sí, señor. El mismo. Joven murió. Sí. 68, sí. Bueno, una manera era más viejo que yo, 68. ¿Quién? Y Adilio. ¿Qué? Un poquito más... Pero un mocho. Adilio, uno de los mayores ídolos del Flamengo. Dice. No, de su historia estamos hablando. Sí. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay, Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Porque cuando le nombran a Carpegiani técnico del Flamengo, fue por Dino Sani. Que nunca contaste toda la historia. ¿Qué es lo que hace ruidazo? El micrófono tiene suelto su cosita y hace demasiado ruido cuando mueves mucho. Ok. Coste que la avisaste ayer. Vamos, un poquito. Con la hora, Dario, ¿para qué? No, sí le dijo. No, pero hoy viene tranquilo. El problema es cómo hacer su ejercicio con paciencia. Es el plan. Sí, es. La paciencia hay que desarrollarla. Lo que es peor, no mover la cabeza, dice. Y cuando vos no estás acostumbrado, así mismo, sin mover la cabeza.
¿Esa que te ponen una virome y te mueven así? Bolígrafo, virome es la marca. Bueno, bolígrafo, perdón. Decí bolígrafo conmigo. Bolígrafo. Virome se llama, ¿Pero es la ese marca. Arturo no? ¿O estoy equivocado? El mismo. ¿Y después le tapa un ojo? No, ese para no. el equilibrio? No, ese no. Ya le va a tocar. Ese es caminar y demás. Ya le va a tocar. Ya hicimos hoy. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con un respaldo de garantía de Electropar. Virome es la marca. Es la marca. ¿Lapicera es marca también, Arturo? Y eso, no. Y eso le pasó a un... Como Colino o como... El mismo campeón. Campeón. Eso le pasó al escritor poeta Cirilo Resallas. Había ganado Doña Genara, una mujer del interior, sobre cultura general. Y el que le iba a entregar el premio, Cirilo Resallas, autor de Gustadito Felicidades, con Chinita Nicola. Y el que hizo Felicidades para que sean las cosas más fáciles. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Y qué ocurrió como anécdota? Estamos hablando de una personalidad en la escritura, en todo, Cirilo Resallas. Y gana Ña Genara. Después apareció en ABC de los mundiales, participó cuanto sabe de fútbol. Que me disculpe su nombre, ahora no me acuerdo, de historia del fútbol. Participó también. Y gana Ña Genara, una mujer que hablaba solamente guaraní. Y sube en la calle Antequera 654 al escenario. Y están los que auspiciaban, que era justamente una hoja de afeitar competencia de Gillette. Chic. Y sube al escenario Cirilo Resallas y dice, ahora dice Humberto la ganadora. Jurado, te gana la de cultura general. Ña Genara. Siempre son humilde, años 65, 66, y va a recibir el premio. Y acá está sentado. ¿Vende pues, Darío? A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamión, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplacado, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chacomer Automotores. El error, pero involuntario de luego, bueno, ya está, ya aprendiste ya conmigo. Sí, lapicera. Bueno, me gusta, no tiene nada que ver, no me juega la bola. Si querés aprender, si te querés reír, te reí. Yo lo aprendí como lapicera. Lapicera, le decimos lapicera. Lapicera. Estamos hablando de la marca. La marca sí está clarito. ¿Cómo lo tengo que decir entonces? Ya está. Que mis manos te acaricien y te diga con ternura, paraguayano Cirilo Resallas. Pensionaje prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. ¿Dónde nos quedamos? En la fecha sí hablamos de fútbol. En la fecha... Si es que... si es que volvemos al fútbol en los partidos de hoy. Pero nos queda... Buen día a tus compañeros, a la audiencia, a las órdenes. Emilio Daer. Arturo, así mismo, Emilio. Quisiera ver la tabla hoy, le quería a tu guaraní querido arriba. Estuvo mi sobrino, me estuvieron todos en la inauguración, en el proyecto de guaraní, Emilio, Sí, faltaste vos, Arturo. Sí, tenés razón, pero estuvieron todos. Estuvimos muy bien representados, dicho sea de paso. Pero ¿qué te parece? Pero de lo mejor estuvo, claro que sí. Estuvo mi querido Emanuel, que es desde luego la cabeza de este maravilloso equipo de este nuevo estadio. Y estamos muy entusiasmados y de hecho vamos a llevarlo adelante si Dios quiere. Ojalá le vaya bien en esto, porque todo lo que va a generar Guaraní con relación a esto, poniéndose, yo digo que las exigencias, los momentos, un estadio modelo no debe ser grande de acuerdo a las condiciones del terreno, así mismo, ¿verdad? Mira, Arturo, trabajamos durante un año en este proyecto. Como ya decía, es un proyecto multidisciplinario, pero comienza lógicamente con la idea del proyecto arquitectónico, ¿verdad? Y en base a eso íbamos hablando y ajustando, digamos, esto con
Alfredo Angulo, pero en definitiva es un sueño, es una gigantesca apuesta por el futuro de nuestro querido club. Esto se tenía que haber dado más temprano que tarde. Hace muchos años yo me tocó hacer un anteproyecto de lo que iba a ser una refacción importante del estadio. Bueno, no se consiguió. Se priorizaron los resultados deportivos y se consiguieron obviamente algunos resultados deportivos. Yo tengo que decir que estuve ese tiempo involucrado en la comisión directiva también, y en mayoría se consideró dejar de lado, entre comillas, la refacción del estadio y hacer un poco el trabajo más intenso en lo que se refería a reafirmar el equipo y tener buenos resultados deportivos, y se consiguió, quiera sea o no, con el esfuerzo de todos. Pero ahora este es el momento en el que creemos que estamos muy bien para lanzar, y para no solamente lanzar, para concretar, digamos, esta idea maravillosa, y como digo, un sueño de todos los aurinegros, de tener una nueva casa, un nuevo estadio. Y ahí estamos. 2 años, decía vos, llevará el tiempo, Emilio. Sí, esperamos terminar en 2 años. Además, depende de los gigantes, eso de las empresas constructoras, ¿verdad? Yo creo que puede ser menos, pero convengamos que a veces por algún motivo se atrasan los trabajos, y yo conozco muy bien eso. Entonces, tenemos un plazo máximo de 24 meses a partir del inicio de las obras, lógicamente. No dejando para nada lo futbolístico, ¿no, Emilio? No. Esto no afecta en absoluto como ya dijimos previamente, esto no afecta en absoluto a los recursos que el club maneja en el ámbito deportivo. Ciertamente, oportunamente, cuando tengamos el estadio, el club mismo, incluido por supuesto lo deportivo, va a ser el principal beneficiario, ¿verdad? Pero de vuelta, el proyecto del nuevo estadio no afecta en nada a los recursos que digamos que son digamos que recursos exclusivos del ámbito deportivo propiamente. Claro, te preguntaba y te reiteraba esto, que no saque la atención para el público guaraní y diga, no, está Guaraní en su nuevo estadio, ni sea pretexto ni nada. Te lo digo con mucho respeto, van por caminos separados. No es, esperemos que nunca sea un pretexto en ese sentido, definitivamente, y yo no lo veo así nunca. De hecho, estamos terminando un vestuario modelo, y es un edificio realmente que ustedes creo que ya tienen conocimiento, en el Centro de Alto Rendimiento del Club Guaraní, en el Comité Olímpico, terminando el edificio que incluye 2 vestuarios de primerísimo nivel, con baños, con todo lo que de pileta, de crioterapia, salas de masaje, etcétera. Y en planta alta tenemos oficinas, tenemos salas de video, tenemos gimnasio, tenemos lo que se refiere a la parte de fisioterapia, la sala de médica, sala de nutricionista, etcétera, sala técnica, las oficinas del departamento técnico, terrazas. Eso oportunamente vamos seguramente a invitarles a ustedes también para que vean lo que se está haciendo en el club en cuanto a infraestructura. Y eso corre, por supuesto, por cuerdas separadas, ¿verdad? Estamos avanzando en lo posible, dentro de la medida de las posibilidades, Arturo. Y bueno, eso está muy bien, es un sueño, y van a concretarlo y van a realizarlo, se nota muy entusiasmado. Y en lo futbolístico, ¿qué sensaciones te da y qué le falta a Guaraní, Emilio, como presidente del club? Y te había comentado en la última entrevista, Arturo, que ese partido contra Libertad nos iba a dar un poquito
digamos que la idea de dónde estamos parados, qué podemos pretender, digamos que cómo piensa y cree el equipo, hasta dónde puede llegar el mismo futbolista, y se ve que al menos lo que vimos nosotros, creo que estamos en línea con lo que queremos. ¿Qué significa eso? Vemos un mucho mejor desempeño del equipo, estamos de menos a más, creo. Tenemos jugadores, tenemos futbolistas que pueden llegar, y estamos muy ilusionados, muy entusiasmados. Creo que mejoramos muchísimo el rendimiento futbolístico, eso lo pueden ver ustedes también, obviamente. Y si bien es cierto, hay opiniones dispares, pero así es el fútbol. Eso es lo bueno del fútbol, que todo el mundo tenemos razón, entre comillas. Pero estamos bien, creo que estamos bien, estamos por buen camino en ese sentido, Arturo. Con relación a las incorporaciones, cerrado, ya se cerró el libro de pases, ¿cómo te comunicás con el tema de Arce, del plantel? ¿Estás ahí o dejás ya en manos del técnico? Arturo, en cuanto a las incorporaciones, vos sabés, por supuesto, está cerrado el libro de pases, nadie entra, nadie sale. Así que estamos completos, ¿no? Nosotros tenemos un plantel frondosísimo, Arturo. Tenemos como, si mal no recuerdo, 38 o 39 futbolistas disponibles en el plantel de primera. Ya estamos mucho más que completos. Entonces, no creo que en el peorísimo de los casos podría haber alguna baja, pero que tiene que ser algo que convenza, digamos que demasiado al club desde el punto de vista económico. Podría ser alguna transferencia, pero en principio no tenemos previsto eso. ¿No hay interés por jugadores ahora? Hay interés, claro que sí. Permanentemente hay interés por jugadores. Pero no tenemos previsto porque, como ya había dicho en ocasiones anteriores, no hay outlet de jugadores en el club. Se van a ir los jugadores en la medida que corresponda y en la medida que convenga al club. ¿Y Alexis Cantero puede ser es nombrado? Preguntan. Sí, claro. Él es uno de los que verdaderamente está ahí en la picota, definitivamente. ¿Y se va? Él y otro más. No, es lo que decía. En la medida que sea conveniente para el club, se irá. Y si no, va a quedarse probablemente para de nuevo ser muy útil en nuestro equipo. Claro, tiene su precio. No es cuestión de dar por dar. Claro, a eso me refiero, precisamente. Bueno, compañero, con el presidente Guaraní, Emilio Dar. Sí, presidente, lo que le quería consultar primeramente, que se notó la ausencia en este caso de Adrián Alcaraz el fin de semana, y es una situación en la cual ustedes están prácticamente atados de manos porque se sabe que no puede jugar por la cláusula de contrato, y ampliando la consulta, el préstamo de él es hasta fin de año. Hipotéticamente, ¿Guaraní tiene alguna opción de compra o es un caso difícil? Llega a diciembre e indefectiblemente el jugador retorna a Libertad. Le pregunto por la diferencia que está marcando Alcaraz en el ataque de Guaraní. Adrián, desde luego, es uno de los mejores delanteros del fútbol paraguayo, hay que reconocer, ¿verdad? Pero tenemos opciones. Lo que pasa es que el rival juega. Haya o no estado Alcaraz, es probable que Libertad no iba a ser un rival fácil. Convengamos que es muy difícil hacerle goles a Libertad. Es un equipo completamente afirmado, tiene una muy buena defensa, en fin. Ahora, con respecto al préstamo, sí, efectivamente lo tenemos hasta fin de año y no tenemos una cláusula de opción de compra por el jugador, pero creemos que oportunamente vamos a ver y conversar con los amigos del Club Libertad. Seguramente si ellos no van a contar con él, es muy probable que continúe en el club.
Presidente, mañana contra Ameliano, un rival duro, un técnico que conoce muy bien también, o sabe muy bien plantear este tipo de partidos. Bueno, sí, en ese sentido, claro que sí, Ameliano es un rival duro. No en balde está donde está y llegó hasta donde llegó en Copa Sudamericana, sin ninguna duda. Ahora, con respecto al planteamiento táctico, eso es algo que venimos hablando con el profesor Arce, en algunas oportunidades disentimos un poquito en algunas cosas, en fin, son cuestiones que de repente por ahí se pueden ir ajustando de forma tal a que también el propio equipo vaya mejorando en su rendimiento, pero yo confío en que vamos a hacer un buen partido. Nosotros tenemos tenemos un buen plantel, tenemos jugadores de jerarquía también, si bien es cierto son jugadores jóvenes, pero ya con trayectoria, así que creo que vamos a hacer un buen partido. Y de vuelta, Ameliano, por supuesto, como todos los rivales, es un rival también que tiene lo suyo, sin ninguna duda. Decías algunas diferencias con relación al tema táctico con Arce, presidente. ¿Sos de ir, de hablar, de preguntar? ¿Qué de repente no te cierra? No diferencia. Ajá. Son opiniones. Yo suelo escuchar a veces los debates de ustedes y son cinco opiniones diferentes a veces. Es muy difícil que en el fútbol estemos todos alineados, cada uno es técnico, cada uno es el mejor estratega, etcétera. Así que son opiniones que uno hablando de fútbol habla de ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo hablo con mis compañeros de comisión directiva de fútbol, yo hablo con el plantel, el cuerpo técnico de fútbol, y entonces voy a veces comentando mis opiniones, ¿verdad? Y todo es dentro de un ambiente absolutamente sano, ¿verdad? Y bueno, una reflexión, opinión de todo un poco. Comenzamos hablando, Emilio, con los nuevos estadios de Guaraní, mañana ante Ameliano. Gracias por este tiempo, Emilio, muy amable. Bueno, muchas gracias, Arturo. Saludos a todos. Adiós, gracias, Emilio. CIRA es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamientos para pacientes con ACV, lesiones de columna respiratoria y más. Conoce más en @CIRA Paraguay o al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce CIRA. Cuando arrancamos, pregunta y respuesta. ¿Cuánto sabe usted de fútbol de los jugadores paraguayos en la Argentina? Pancho, ¿quién juega en Huracán? Aplazado. Con más de 30 años en el mercado, Glass Motor te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Glass Motors, una decisión inteligente. Cállate, Pancho, juega Marcelo Pérez. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ciudadela, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731, Wilmar SRL. ¿Cuánto hay en talleres, Jorge? 3. Decí los nombres. Ramón Sosa. Sí, señor. Galarza. Brillante. Y el tercero, lateral Riveros. Brillante. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 220-737-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Por eso le diga que claro, vamos a pueblos argentinos. Yo no sé si ya hubo tiempo atrás tantos jugadores. Hay 28 o 29. ¿Cuántos hay? ¿Vas a seguir vos, sigo yo? Pero, Arturo. 28. 28. Huracán Marcelo Pérez. Talleres Ramón Sosa, que quedó frenado en su transferencia. Sí. Estaba para ir al Nottingham Forest. Y quedó ahí en corte intermedio. Matías Galarza. Hasta el 31 de agosto hay tiempo. La Premier. Carlos Quise, ¿cuántos jugadores tiene Instituto de Córdoba? Ni idea, Arturo. Instituto, mamma mía. No conozco, no. ¿Y si alguien te pregunta? Y no sé. Tu respuesta, no, pero te tengo como ser humano. No tengan fore, vas a saber cuántos argentinos hay. No sé la cantidad. No sé la cantidad. Yo no te pregunto más. No sé Franco, la cantidad. Queda fuera Carlos Quise. Hizo un gol ahora este fin de semana. Entonces Huracán Marcelo Pérez, Talleres Ramón Sosa, Matías Galarza, Blas Rivero. Instituto Juan Franco Germán. Ahora para Germán, Belgrano de Córdoba. Juan Espínola. Sí, señor.
Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostado.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ramón Sosa. Sí, señor. Galarza. Brillante. ¿Para qué pierdes eso el niño? A ganar me pregunta Vito con esto. No, y a mí me da un segundo para responder. ¿A vos? Ramón Sosa. Sí, señor. Tenés razón. Qué bueno. Cafa se equivoca y no le dice nada. Arturo, ¿por qué no lo ayuda a Pancho como lo ayuda al niño? Cierto. Estudiante Eso une a Pancho. A Cafa se equivocó y lo mismo le dio aprobado. A ver si te llaman a dirigir el Instituto de Córdoba a conocer los jugadores. Me extraña. Estudiante de La Plata. No tengo ninguna posibilidad. Este está Arzamendia y... Aplazado. Uno solo. Arzamendia. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Víctor Villalba, ¿cuánto Gimnasia de La Plata? Gimnasia estaba Cristian Colmán y por ahí nos quedamos. ¿Afirmá o no? Sí, afirmá? Cristian Colmán. Muy bien, brillante. El de Huracán quisiera agregar otro nombre que en realidad argentino, pero se nacionalizó cuando estuvo acá, el de Guaraní, Guillermo Benítez. El lateral izquierdo. lateral Él izquierdo. es nacionalizado Marcelo paraguayo. Pérez. No llegó a ser considerado nunca por la selección, pero tiene Bueno, le vamos a cédula incluir paraguaya. entonces Marcelo El que Pérez. escribió está aplazado. Le vamos a incluir a Guillermo, Y ¿verdad? Guillermo Benítez justo vi ahora Muy que bien. el fin de semana jugó. por Entonces eso- tenemos dos, Marcelo Pérez, agregamos y Guillermo. Guillermo Benítez, Muy bien. lateral izquierdo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Pancho Paraguay. River. Adam Mareiro. Adam Mareiro. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Cubisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Va a responder con seguridad el niño Jorge. San Lorenzo. Y vale, Isamón. Brillantes. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. A este 28 que regale uno, Gerardo. 29 por el Benítez. Yo dije 29 recién, usted me dijo 28. Acá está bien. Sí, pero yo dije 29. Bueno. Vamos ahora con... River fue el último. River. Sí. San Lorenzo. San Lorenzo. Independiente Rivadavia, Víctor. Y tiene 4. Freddy Vera, Iván Villalba, Fernando Romero y Sanguina. Sí, señor. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, pasar cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Germán Cafa, Banfield, ¿qué tiene? Banfield no tiene... Aplazado, tiene Cristian Núñez. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Paraguayo en la Argentina, Deportivo Riestra. Pancho. Aplazado, Samuel Walter. Portillo. Déjate joder la bola, Walter Rodríguez. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Banco tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Banco crece desde la raíz. ¿Cuántos jugadores tiene Tigre, niño? 2. Brillante. Armoa. Y el otro... ¿Tu jugador? Claro, Romeo. Brillante. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, al más estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. ¿Cuánto tiene Newells, Víctor? Gustavo Velázquez, tiene Fernando Cardoso y Saúl Salcedo. 3. Brillante. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Germán Rosario Central. Aplazado, Alan Rodríguez. Cuenta regresiva, atención capeatinos de la Ruta 2, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista para cuidarte el bolsillo. Ruta 2, kilómetro 21 y medio, esquina Monseñor Darío Céspedes. Los mejores precios y la mejor atención. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Rosario Central tiene Alan Rodríguez. Ahora vamos a Platense, Pancho. Ronaldo Martínez. Brillante. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado a la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este agosto. Escribinos o llamanos al 218-4000. Caja Mutual. Argentino Junior, niño. Cardoso, el lateral. Y me Los dos volantes nacionalizados. Acá figuran dos, claro. Sí. Cardoso es uno, el lateral. Gamarra. Gamarra, cierto. Gamarra. Sobrino de nuestro amigo Dani Gamarra. ¿Quién le agregó?
Ariel Gamarrati. Brillante niño. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo puse Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Lanús cuánto tiene, Víctor? Lanús. Aplazado, Juan José Cáceres. Prepárate para un futuro y una oportunidad que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Acá lo que nos puso Gerardo es lo nacionalizado. Claro, porque No, Soler... El tema con Soler tenemos que ver cómo lo llamamos. Él nació en ahora, Paraguay. Porque él nació en Paraguay, Claro. pero él estuvo en el último Juego Olímpico por Argentina. Claro. Pero eso no descarta que en un futuro él se decía por la Pero hasta selección ahora mayor. no figura. Pero él es paraguayo, nació en Paraguay. Nació en Asunción, Entonces, Paraguay. como- ¿Sí? Nació entonces y dos. Y por Sí. eso. Germán Cafa, Defensa y Justicia. 1. ¿Quién? Bogarín. Muy bien, brillante. ¿Y vos, Pancho, Independiente? Aplazado, Gabriel Ávalo. En la ciudad de Villeta. Llegaste tarde. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no está el exceso sur. Contate al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Ya vida. estaba siguiendo y hay una... Yo no sé por qué le toman el pelo a entre Vareiro y Gallardo, porque tiene que seleccionar ya él. Y está Vareiro en la lista. Y hay otras que decían que no, entonces se tuvo. Ayer en todas las redes son los jugadores que pidió Gallardo y los que se van a quedar. Algunos, como posible, Vareiro, que esto, que aquello. Vareiro está en la lista copera. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ya el 20 de agosto lo operan a Enzo González y podemos hablar con... Su representante Aldave. Se va a operar allá. En Inglaterra. Gilbert se escribe, le va a operar al doctor. Uno de los médicos más renombrados de... 9 meses, ¿qué le pasó a él? Ligamento cruzado. Rotura de ligamento cruzado. Cruzado meñisco y algo Enzo más. González. Sí. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando en SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa ¿Me Elena. equivoqué? Dice que Artento Lagote tiene razón. Se equivocó. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, que no le pase a usted. ¿Qué jugador falta? Yo me equivoqué. ¿En qué club? A ver, claro, ¿en qué equipo? ¿Hace poco se fue? Y se va a ir Espínola a Belgrano, por ejemplo. Ya está eso. Sí, pero todavía no está habilitado. No, Un pero- error en ponerle ya. pero Y así todavía pasa lo mismo que pasó con ¿quién era que ya estaba en Tottenham? En Sosa. Ah, que parecía que ya no ¿En qué tiene equipo, Jorge. Arturo? ¿En qué equipo es? Ya se arregló, nos dijo ayer el representante de la noche, lo de No, Juan pero el Espínola. que falta, que usted dice. Incluso van a pagar la opción. ¿Qué quiere Sí, decir ayer transferencia anoche obligada? En caso de jugar una cantidad, puede ser con una cláusula que diga si juega tanto partido. Pero no, de manera definitiva. Claro, pero si juega tanto partido de titular, tiene Son objetivos. tiene La que obligación comprar. de comprar. Claro. O sea que esos Pero detalles... en junio de 2025, si Así no mismo. paga todo, y Olimpia lo quiere traer, lo trae y se pierde el dinero. Ese fue el acuerdo también. 150 creo que le ponen a claro. Ese y tiene tipo que hacer de- un acuerdo así porque el monto no es mucho. De objetivos es lo que está trabajando lo de Ramón también. Aplazado, Arturo, te olvidaste de Canales. No, Se fue a Canales está México. en México. Salió- Canales está Ahora, en este Querétaro. mercado se fue a Lo México. transfirieron. Aplazado. Sí. Aplazado. Aplazado, Dragoto. Arquitecto de la Gota. Querétaro. No queda Querétaro. Pasión por la calidad, trabajamos y nos inspiramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru, Vizar, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cuando me ¿Qué quiere preguntaron decir? por la Nuja, claro que yo pensé en Canales y me Sí, acordé que él que se fue a esa- México y ahí fue me un quedé. poquito ahora, Sí, pues, fue en este ya. mercado. ¿Cómo pero sí jugó perdió mucho. valor? ¿Dónde está Canales? En México. Querétaro. ¿Cómo perdió valor la Liga Mexicana? Era la que se seguía un poco más ahí en el norte y ahora es todo MLS. Bajó mucho su No, y valor. encima de ahora mercado MLS y- está exportando a Europa, Claro. que antes nunca lo hacía. Porque antes motivaba a la MLS a retirarte. Es Hoy ya hay más, jóvenes que van ahora Bueno, transferidos. pero los Diego jugadores Gómez no quieren ir a México ahora. Ahora- Antes era quiero Sí, ir a México, ahora sí, es sí, no sí. prefiero otro mercado. Hagamos que la MLS cambió el formato. Sí, sí, claro, antes, cambió. antes ellos tenían un cupo de $500,000 de Sí, cuota sí, anual, sí. por eso no funcionó el fútbol, no vino figura, ahora vienen figura, entonces hoy hasta
hasta mucha gente sigue Hoy se transformó, por decir se así. transformó, eso, entonces ya van jugadores jóvenes, porque el paso previo a otras grandes ligas, como lo es indudablemente Portugal, Austria, Suiza, o Inglaterra directo, como pero no te llevan porque no sos comunitario, no tenés los 2 años de residencia en Europa, ocupás plaza de extranjero y allá eso no. Por eso que van y hacen primero una pasantía en Chipre, en Grecia, en todos esos países, y de ahí van a las grandes ligas. ¿Le puede llamar al presidente solo? ¿Faltó mejor Flamengo que Fortaleza acaso? ¿De? Jorge Mora. ¿Es bueno que Mora? Es muy bueno. Muy bien. Es muy bueno. Para hablarle con Mora también podemos hablar. Cambió porque ayer en el extra él nos afirmaba que ya estaba 80% Fortaleza y cambió a la noche, sí. Ahora apareció mejoró Flamengo otra vez. ¿Y qué tiene tanto de virtud Mora? Muy técnico, gambeteador, es chico, pero encarador, interesante para jugar detrás de los 9. En principio le va a llevar para un crecimiento. $450,000 en principio. Por el 80% del pase. Sí. Y Sol queda con el 20%. Es el típico jugador que le gusta a Boda. No sé si recuerdan usted el Pikachu de Fortaleza. Sí, bueno, es más o menos ese rápido, estilo, encarador, mano a mano, rapidito. A mí, en Sol está David Fernández, que para mí es la joya que tiene Sol. Al igual que Mora los dos, pero David, ahora estamos David hablando de Mora, que puede darse la transferencia, que Fortaleza esta noche, ahora se está sumando. Ayer ya lo dijo en el extra que podría ser Flamengo, pero el uno es Fortaleza, ahora aparece otra vez Flamengo interesado. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad pasa. Para ver incluso cuántas entradas vendidas hay en Sol de América para Olimpia, que se bajan en cancha de Guaraní hoy. Y cancha de Sol porque no se juega. Porque juega Libertad. Que previamente había reservado la cancha porque el partido iba a ser en Encarnación. Libertad perdió claro, pero en eso tiene derecho Libertad, porque acordó con Germán, con Sol, poner la cancha hasta vestuario. Sí. Ahí metió plata a Libertad. Con Tokio nos ponemos las 10 hasta agosto comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial del Albirroja directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete las 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. ¿Y Libertad que tiene tanto? Y tiene que mejorar Libertad porque las 2 últimas le falta gol presentaciones le falta fueron... todo. Hasta dinámico no está tan mal, perdió brillo, pero tiene igual, me parece, parecen todos unidos. Eso lo dijo Victoria la otra vez. Por eso Victoria tiene razón cuando dijo del partido anterior, necesitamos una cosa cuando perdió con Nacional. Sí, pero dijo Germán para despertar, o si no, como dice Victoria, se quedan los jugaditos acá, ya estamos, y Libertad tiene que responder la expectativa. Claro, sí. Inconscientemente, probablemente, digo, no, de afuera viendo le pasa lo del síndrome de que llegó, tocó el cielo, está arriba, conquistó 3 títulos y como que se autorrelaja. La Libertad viene de ganar 2 décadas seguidas, es decir, no es que llegó Libertad no es que ganó 3 títulos, estos 3 últimos títulos. Libertad es el más ganador del siglo. Libertad tiene una estructura hecha. Sí, pero 3 de seguido. Se le fue sí, pero ganó 2 años antes ganó campeonato, es el más ganador y es la misma plantilla, la misma estructura. El problema es que se lesionaron algunos jugadores y los que entraron no respondieron. Trajeron a Yaque que no le agradó. Jugó algunos partidos Cardoso y a veces juega Jiménez. La lesión de Espinosa, no tienen la misma proyección que tuvieron en algún momento. No han encontrado el reemplazante de Villalba, se le bajó Franquito, se le bajó Merlini, Ale Silva no. ¿Y qué pasó con Merlini? Merlini se lesionó durante la pretemporada, el último partido de la apertura, él ya no estaba. Merlini. Es un gran partido contra River. Y su medio es frágil en la recuperación de la pelota. Caballero intocable. Caballero lentísimo. Y porque el único que puede jugar volante central se renó un poquito. Y hoy no lo tiene a Campuzano, que podía ser la otra opción. Campuzano, que también ya había perdido porque engordó, se perdió la Copa América y antes de la Copa América se lesionó. Sí. Pero Campuzano había perdido y vos le veías y estaba justificada la decisión de Ariel de no ponerlo porque estaba fuera de forma, como el caso de Leguizamón en Luqueño. Perdón, discúlpame, Carlos. Sí. Los $450,000 no es el monto. El de Mora. No es el monto. No. Entonces pido disculpas,
desinformé o informé mal, o nos dijeron mal. Muchísimas gracias por la corrección. No es el monto. Con cubiertas como TER manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrar la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Queda como presidente de Santaní. ¿Quién nos puede dar una mano? El presidente renunció otra vez. Duró poquísimo tiempo el presidente de Santaní y renunció, se fue. Raúl, ¿cómo te va? Hola Arturo, muy buenas tardes. Bien, bien. Raúl, contanos lo de Fortaleza, Flamengo, Mora. Jorge Mora, la cantidad no se dijo todavía públicamente por el 80%, Raúl, con el presidente de Sol. Bueno, yo quiero aclarar que Fortaleza es la única oferta oficial que hay en Sudamérica. Ah, lo de Flamengo, no hay, oficial no hay. ¿Cómo? Flamengo no es oficial. No hay. Brillante, ¿Cómo? aclarado. Porque nos están diciendo, otra vez volvió Flamengo a la carga. Es Fortaleza. Fortaleza es el que tenemos nosotros, una oferta con el membrete del club oficial, ya que recibimos hace 10 días por ahí. Y se está cerrando, Raúl González, con el presidente de Solo de Mora a Fortaleza. Sí, estamos prácticamente en las últimas negociaciones y si todo va bien, yo creo que Jorge viaja con su representante Gianni Del Mas, calculo que jueves, viernes. Estaría viajando jueves o viernes Mora para sumarse a Fortaleza. ¿Cuánto vende del pase? ¿Cuánto vende Sol, Raúl? ¿Cómo? ¿Cuánto del pase vende Sol? El 50% ahora, y hay una opción por el 30% al 30 de junio del 2025. ¿Qué sí que sumaría 80? Sí, señor. Bueno, entonces, es Fortaleza. ¿Qué falta para que se cierre, Raúl, la ida de Mora, Jorge Mora, a Fortaleza? Y son algunos detalles nomás que estamos viendo con respecto al jugador y al representante. Nada más que eso. ¿La cantidad no va a decir de cuánto? No. Bueno. No puedo. Bueno. Son en 3 pagos, ¿verdad? El 50% sí. Y por el 30% en un solo pago. Bueno, pero ¿cuánto vende primero? ¿El 50? ¿Y ese, el 50 es, en cuántos pagos el 50? En 3 pagos. Uno ahora, otro en septiembre y el otro en enero. Correcto, Raúl. Antes de viajar el primer pago. Sí, a la firma. A la firma, porque tiene que ir a revisión médica en Brasil y ahí sí, está. Señor. Así es, ¿verdad? Ahí, así mismo. Muy bien, tenemos lo último entonces. Puede ser 80%, 50% ahora, pago en 3 cuotas, 1 hora, y se va a Fortaleza Jorge Mora. Sí, señor. ¿Qué tiene tanto a favor, Jorge, para ustedes? ¿Y qué dejó Carlos? Perdón, Raúl, perdón. ¿Qué dejó para nosotros? Sí, ¿qué deja futbolísticamente? ¿Qué dice tu técnico Troadio? ¿Se va un jugador importante, Raúl? Sí, es un jugador muy talentoso, que depende, como yo le suelo decir a Jorge, depende de vos nomás. Depende de vos. Triunfar en el fútbol, ganar mucha plata. Siempre le decía el año pasado, le comparaba, le mostraba así los autos que tenían, Ortigosa, Sasá y todo. Le decía, vos podés tener mucho mejores que esto, depende de vos. Juega muy bien, tiene un don muy que Dios le dio ahora, y eso tiene que explotar él. Solamente de él depende, no ya más es lo que hicimos nosotros ni lo que puede hacer Fortaleza. Si él no pone en su parte, no va a triunfar, ¿verdad? Bueno, pero le deja buen dinero a Sol y es la oportunidad del chico de crecer futbolísticamente. Sí, nos deja un dinero interesante. Nosotros somos conscientes que es un prospecto, una promesa. No estamos vendiendo un jugador ya hecho. Y bueno, muy bien, que sea lo mejor para Jorge, y esto vamos a hablar después con Gianni Del Mas, pero se está cerrando la operación, Raúl. A ti mismo. Gracias, Raúl. Hoy, perdón.
Sol de América, Olimpia hoy, en cancha de Guaraní. Local Sol de América. ¿Cuántas boletas vendidas ya hasta ahora? ¿No tenés idea, Raúl? Más o menos a las 9 de la mañana la recaudación estaba por los 27 millones de guaraníes. ¿Y cuánto piensa Ahora mismo no sé. ¿Cuánto piensa recaudar ustedes? Lo que yo pienso... No, lo que vos crees se va a recaudar, lo que vos crees. Y no sé, calculo 60 más o menos. 60. Y bueno, gracias Raúl, muy amable. Dale. Gracias, Raúl González, el presidente de Sol. Ven y divertirte en Casinos Los del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el shopping del Sol en slotdelsolonline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida. Porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Arturo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Acá, bien, ¿no? Digamos, después de todo. Después de todo, ¿verdad? Sí, la verdad que fue una linda experiencia, pero nos faltó un poquito más. Más que los días que dice que puedan cicatrizando heridas, me parece que lo tuyo al revés. ¿Se te abre más la herida todavía o no? Sí, bueno, uno lamenta muchas cosas. Y, en fin, yo creo que ya no hay nada que reclamar ni de discriminar a nadie ni nada, porque el grupo fue excelente. ¿Admiración tenés al plantel? ¿Admiración tenés al plantel? ¿Tenés mucha admiración a tus dirigidos? Sí, claro, nos enseñó muchas cosas también, porque cuando las cosas estaban muy feas ya ellos siempre tuvieron buena cara, siempre alegría, siempre dando esa confianza de seguir adelante. Cuando vos hablas de confianza, ¿le da el derecho a que digan lo que consideren para vos? ¿O le decía, hablen, charlemos? Yo, profesor, quiero decirte, tenían toda la libertad de decirte lo que sentían. No, ellos no comentaban nada después de lo que estaba pasando. Nosotros siempre le admiramos esa tranquilidad que tuvieron. No, yo no digo de enojo por los percances, hablo ya técnico, jugador, propuesta, te quiero decir esto, quiero que me escuche, que te escuche vos. El plan, la planificación en campo me refiero, Carlos. No, eso no pasó no pasó casi nada en ese aspecto. Al menos yo no sentí eso porque trataba de acomodarme con ellos como ellos cantaban, porque los sistemas hacen los jugadores, no el técnico. Entonces siempre como se sentían mejor, tratábamos de acomodarnos. Con relación a los partidos y este último contra Egipto, ¿vos esperabas que termine? ¿Esperaba qué? Que termine lo antes posible, porque estando 1-0, viene el empate, tantas cosas se dan que como hay que estar ahí adentro en la cancha para ver correr el tiempo, y que en los Juegos Olímpicos alegan más minutos, bien se sabe. No, pues teníamos que soportar todo eso. Yo pienso que pensábamos siempre, hasta el último tuvimos la esperanza de salir adelante otra vez en los penales y todo, porque con una lotería prácticamente teníamos que resignarnos también, pero siempre la esperanza estuvo hasta el último. ¿Cómo hace con los muchachos en la ejecución de penales? ¿Ya estaban los designados? Sí, se hace una lista, se pregunta cómo están también, y los que estaban ahí anotándose, Jorge se encargó de anotar, hacer la lista de cómo se encontraban, y cada uno depende, pero eran penaleros todos, la mayoría. Y siempre hablaste del amor que hay que poner en cada entrega, en cada partido. Eso sentiste muy muy adentro, ¿no? No, la verdad que sí, es un torneo honorífico donde se juegan muchas cosas también, pero aparte de eso es un torneo que todo el mundo quiere jugar, todo joven quiere jugar, y ellos serán unos privilegiados, y prácticamente lo menos que teníamos que hacer ahí, dejar la piel ahí en cada partido. ¿Habrá un reencuentro con los muchachos, con los que están acá, o no? Ya es una etapa superada y cada uno en su nicho, como se dice. No, el camino es largo, el fútbol es largo, nos encontramos todos otra vez,
por ahí cada uno se le deseó a todos, cada uno éxito en sus respectivos clubes, y a ver el destino cuando nos junta otra vez, pero ellos ahora de momento están cumpliendo ya con sus respectivas funciones en sus respectivos equipos también, pero sí, yo en ese aspecto con los 2004 seguimos juntos siempre. O sea, el grupo de 2004, tenemos el grupo que siempre nos juntamos también, y este no va a ser la excepción. Vamos a estar siempre juntos, pero a veces el compromiso nos obliga a estar separados. Está bien. Lo de Diego Gómez, hablaba del Brighton ahí, o se separaron las cosas para Diego fue la selección, porque ahora sí está asegurando su presencia en el Brighton va a estar con Julio Enciso, Carlos. Sí, él según charlando con él no sabía todavía exactamente nada, que había interés, todas esas cosas, pero ahora se confirmó. Por lo tanto, él estaba atendiendo, y de lo mejor posible atendió la Olimpiada, estaba metido ahí. Casi la mayoría ahora van a ser compañeros, creo que con Enciso, y siempre estuvo él metido de lleno en la selección. Lo de Julio, un personaje, cuando le cambiaste su gesto, se fue, se había arrepentido a los minutos. ¿Cómo fue el tema, Carlos? No, y que según dice, se molestó en el cambio, pero venía un poquito traqueteado él también, un poquito cansado ya contra el último partido. Al salir ya se le todo acalambrado, pero en fin, son cosas que pasan, pero hablando así con la gente, yo siempre trato de hablar con el jugador, con él no hablé, pero siempre le explico que cuando un jugador se molesta al salir, no es por el técnico. Al técnico no le importa nada lo que está diciendo o haciendo, pero al que va a entrar sí, ese le afecta al que va a entrar, porque elegantemente le está exigiendo ante la afición al que va a entrar de sustituto. Entonces muchas veces hay problemas entre compañeros por el gesto. Porque el de va a entrar, él es el ofendido a lo mejor, el técnico no. A mí nunca me molestó cuando salen haciendo, nadie quiere salir, pero igual yo si me toca otra vez la oportunidad le voy a volver a sacar. Entonces son cosas que pasan, al técnico no afecta nada, la gente quiere pasar esa canasta a la cabeza del técnico. A mí no me afecta eso, pero al que va a entrar sí le afecta. Yo he visto muchos compañeros que terminando el juego se pelearon porque le hizo esa seña al salir, hizo una seña que este va a entrar por mí, escribiendo elegantemente a la afición. Son cosas que tenemos que cuidar mucho, el jugador tiene que cuidar mucho. ¿Le dejaste decir algo a Julio o no? No. Tranquilo, no había necesidad. Bueno, él mismo lo debe haber atendido después de decir, reconocido, se calentó porque salí, yo soy Enciso, pero es un muy buen jugador, Julio, ¿verdad? Sí, es un muy jugador, excelente, pero sí, también estuvo en sus momentos buenos, a veces en momentos malos. Lo malo fue que cuando su excesivo individualismo le hizo que se amonestara a un compañero y no jugar ese partido. Tienes razón. Ahí, por ejemplo, él mismo sintió también, todo el mundo sentimos que una individualidad que no tenía el lugar ahí y costó una amonestación. ¿Qué significó la ausencia en el siguiente partido de Marcelo Fernández? De Marcelo. Y eso pasa por tu cabeza, ¿verdad, Carlos? Y sí, todo va pasando. No, digo eso porque conociéndote a vos, te habrás dicho, Marcelo, ¿cómo lo necesitamos y no pudiste contar con él contra Egipto? Y honestamente era un partido muy, muy adecuado para él. Era un partido para él. Por eso, pero con los espacios claros, los espacios abiertos. La oportunidad que iba a tener a lo mejor iba a ser capitalizada al 100%. ¿Y contra Egipto en qué función le cumpliste a Julio Enciso? Él entró por el lado derecho porque yo le quería usar al lado de Diego, echándole en el medio a al contención de Egipto, que es el que maneja todo el grupo, es el motorcito. Carlito, ¿cómo andás? Bien.
Pensaba jugar con 3 volantes. ¿Por qué a última hora entró Cantero y salió Lucena? ¿Qué pensaste? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué creíste? ¿Cuál es tu explicación? Y como te dije, esa era mi intención, pero después vinieron los cambios, los pareceres, prefiero esto, así, vamos a jugar así, de esa forma, y ahí cambiamos todo. Ese cambió, nos quedamos con 2 volantes y con 3 medios que iban a llegar, o sea, por 2 afuera. Y ahí no se sintió muy seguro en sí, también por el lado derecho, en fin, ya. Sí, no. Yo lamento no imponer ese momento y no imponer el 4-3-2-1. Sí, indudablemente a Enciso le va a costar siempre más a la derecha que del medio o a la izquierda por su perfil, ¿no? Pero intentó hacer esa tarea. ¿Cómo definís Pérez, no? Marcelo. Que para la gente, pues la gente a veces les cuestiona y a mí creo que hace un trabajo, para mi gusto, sumamente interesante para el fútbol nuestro, cómo es nuestro fútbol, ¿no? Y sería... Pérez. Sí, Marcelo. Sí, es un jugador de mucho sacrificio y ahí lo demostró. El último partido fue el que más corrió, sí, el que más luchó, el que más, lastimosamente, no le salió el penal, pero ahí la gente se olvida de todo lo bueno que hace un jugador también. Pero él, en el preolímpico, algunos partidos que se necesitaba, que tenía que poner el hombro, sí lo puso y trabajó muy bien en varios partidos del preolímpico, y ahora el último partido fue uno de los mejores que estaba jugando, hizo uno de los mejores partidos. No, yo particularmente coincido. Ahora, técnicamente, ¿cómo es? ¿Le falta o no es tan malo como la gente cree? No es malo, no. Él es goleador. No le salió las cosas, pero sí es un goleador también de raza, y lo bueno que tiene, que es el espíritu de lucha, que siempre está dispuesto a colaborar con el grupo. ¿Te llama la atención que juega poco en su club en Argentina? Con toda la entrega que tiene. Es raro que un entrenador no utilice un jugador de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, ya son cosas que, punto de vista del señor, no sé, pero a mí me gusta mucho cuando juega, y cuando se va solo, él no tiene problema. Cuando le dice que va a jugar solo y el sacrificio, no objeta nada, entra y hace todo el trabajo que le pide. Conviviste y lo entrenaste y lo tuviste ahí a uno 10 días, a otro un poquito menos, un poquito más, digo, previo. ¿Cómo calificarías de 2 jugadores que para mí tienen el futuro, la proyección de nuestro fútbol para cambiar un poquito todo lo que estamos haciendo? Me refiero a Julio Enciso y a Diego Gómez. ¿Qué tienen de parecido y en dónde son diferentes? Parecido, yo creo que es la potencia. Los dos son muy potentes, son jugadores muy verticales a veces, pero yo creo que es mucho más práctico Diego a la hora de jugar, y Enciso se complica un poquito, exagera un poquito la individualidad, cosa que le puede perjudicar, y yo siento que mucha gente le están dando mucha ala y todavía no está como para volar. Entonces hay que cuidarlo un poquito. Yo creo que la prensa le tiene que cuidar un poquito y exigirle de paso también, Julio, que sobre Julio, las Carlos, facetas se tiene que dominar. La prensa, sacarlo a un costado. Te hace una cosa con el debido respeto y el aprecio que te tengo. Es una cuestión personal de Julio lo que hace, no es la prensa. Yo no quiero que hables mal de él, por favor, ni tiene unas condiciones excelentes como jugador. Él tiene que tomar conciencia. Alguien tiene que aceptar sugerencias. Sí, claro que sí, tiene que recibir mucho apoyo, y yo creo que iniciando de ahí, de ese lado, no exagerando mucho los elogios. Yo creo que por ahí vamos a empezar bien, pero él necesita mucho consejo, un consejero sano, porque sí, los muchachos mismos le hablan mucho también. Te hago una pregunta porque es una cuestión personal, y que me disculpe, Carlos, porque uno conoce y pregunta: ¿que acepta sugerencias Julio o se encapricha en lo que quiere y pretende ser? Yo no soy nadie para opinar muy fuerte en ese aspecto, pero yo las veces que me acerqué y le pedí, él aceptó.
y otros compañeros suyos, inclusive, si le impones, ahí ya vas a tener problemas, si le querés imponer. Cosas que gente que le conoce mejor a lo mejor. Yo al jugador no le impongo. Este es convicción, no es obligación. Este deporte es convicción, convencerse qué va a hacer, por qué va a hacer, para qué va a hacer y cómo hacer. Entonces cuando estás de acuerdo en eso con los jugadores no hay problema, pero me dijeron que si le querés imponer ciertas cosas a lo mejor no vas a conseguir nada. Entonces no te sirve. Así no estoy. No, además no te sirve un jugador que intentarle, proponerle, decirle para qué, el por qué va a hacer eso, para qué va a hacer eso y cómo hacer, a lo mejor él va a saber. No, pero yo nunca me metí en discutir ni en imponer. No soy de esos técnicos que quieren imponer. No, además no te sirve, es decir, porque cuando vos le imponés te hace cuando está fresca la imposición, después se vuelven a olvidar. Lo ideal es el convencimiento. Ahora, de los dos, ¿quién tiene más gol para vos? No, en ese aspecto creo que los dos, pero más certero es Diego. Diego, las veces que le toca, creo que capitaliza siempre. Y Ejercicio a veces falla, a veces lo acierta, pero sí, los dos tienen goles. Eso sí, no hay nada que objetar. Carlos, retrocediendo nada más a una respuesta que daba usted hace un rato, porque Carlos Quise aquí le planteaba el tema de que había manifestado aquí que iba a jugar con 3 volantes centrales y decía recién que después vinieron los pareceres, las opiniones. Allí podemos interpretar que el grupo de jugadores se acercó, le dijo para jugar de otra manera, o parte de su cuerpo técnico, del staff de la selección. ¿Quiénes opinaron para que usted cambie la formación finalmente? No, y yo siempre me siento y trato de pedir opiniones a todos. No soy ningún dictador, trato de pedir opiniones y si veo que hay más gente, o sea, más opiniones al respecto de jugar con X o Z de forma, yo trato de ser sensible también. Ya al jugador le comento, ellos también, si están de acuerdo, con mucho gusto. Bueno, Carlos, hablamos largo, tendido, quisiera agregar algo más, deseándote lo mejor para el futuro. ¿Y tu vínculo con la APF cuál es ahora? No, ahora estamos descansando, me estoy en el interior y vamos a ver después qué pasa. En el momento vamos a relajarnos un poquito, descansar y ya después vamos a ver qué pasa. Espero la empanada, Ya cumplimos. Carlito, espero la empanada. Pero ya no estás ahí, ¿verdad? Pero por una empanada vuelvo. Le prometí el miércoles a los muchachos estar ahí con ellos. Bueno, Carlos, un abrazo al aire. Gracias, Carlos, muy amable. Gracias. Son los tantos. Mi corazón está dañado. Frases de colección. Esto es lo que decía Elvio Pablo Rosso. Hoy lo entrevistamos ahora a Carlito Jarazaguer, los responsables principales de la selección. Y todos los martes en Punto Parma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Solamérica Olimpia. Libertad Chenidense. Primero juega Libertad. Olimpia juega sobre el conocido resultado de Libertad hoy. Sí. Y Libertad, nadie asegura nada. Según Carlos Quise garantiza que para su porcentaje Libertad le va a ganar. Sí. ¿Y para vos, hermano? Me quedé pensando en una frase que dijo el profe Jarazaguer. ¿Cuál? Muy interesante. ¿Cuál? Que le han dado alas y todavía no está preparado para volar, sobre Julio Enciso. Fuerte, contundente, interesante. Eso es fuerte. Y yo me quedé con varias porque... Eso me quedó. No, o sea... Se notaba que no le convenció en sí. Sí, estaba molesto con él en algunas situaciones. Porque recordó, por ejemplo, algo cambio, que dijo, ni la gente se acordó que él perdió la pelota para que se le amoneste. Otra cosa, en el cambio dijo, ahora, le lastimó al que va a entrar. A mí no me lastima, dijo. Escucha muchas sugerencias. Y Elvio Pablo Rosso dijo que él le convocó. O sea, era una cuestión de Elvio Pablo Rosso. Porque cuando Elvio Pablo Rosso habló con nosotros aquí, dijo que después de ese partido contra Estados Unidos notó que a Paraguay le faltaba algo más en ataque. Y Elvio Pablo Rosso hace la gestión y consigue lo de Julio Enciso.
Y ahora también a la hora de la formación del equipo, mucho del cuerpo técnico le dicen, hacemos esto, hacemos aquello, vamos por aquí, no vamos por allá. Lamentablemente le hizo caso. Pero son cosas que se hacen, muchachos. Claro, decir, se analiza. Vos tenés cuerpo técnico y le pedí consulta a todos. Al entrenador de arquero que menos vio... Cubilla. Menos Cubilla. No, Cubilla también consultaba. También, vos crees que con Osvaldo no cambiaba. Te digo un ejemplo para demostrarte. Cuando nosotros, Osvaldo Aquino queda fuera del plantel un mes y medio antes, lo saca Cubilla, y hablamos con Hugo, que era el líder, y Hugo... No, eso que yo te entiendo lo que vos estás diciendo. Sí, lo que te digo es que cuando Cubilla le ponía a uno, sabía por qué le ponía. Claro. Por eso Osvaldo un día me dijo Cubilla a mí, ¿qué tiene de malo que yo le diga a Osvaldo el equipo que voy a poner? Sí, por eso te digo, pero vos querés intercambiar opiniones con todo, porque ahí vos aumentás. Al fondo. Si la última decisión la tenés vos como entrenador. Carlos Jara seguía, no estaba Enciso. Hagámosla fácil. No, te digo, hagámosla fácil. Hay una cosa más grave todavía. Hay una cosa más grave todavía. De todas estas declaraciones que leímos, Paolo Rosso dice, en una de las entrevistas que salió en uno de los medios, dice, le pedí a Enciso que se sacrifique a la derecha. Y entonces yo digo, es preparador físico, ¿no? Porque el lugar que menos te va a rendir Enciso es a la derecha. ¿A quién le ibas a sacrificar más para jugarte a la derecha? Primero era Pérez, si querías, segundo era Gómez, y tercera opción era Enciso en el cambio. ¿Y por qué digo lastimosamente le hizo caso? Porque lo que priorizó fue el maldito 4-4-2, otra vez. ¿Quién? Porque jugamos todo el 4-4-2 en el Paraguay, parece que no puede jugar otro esquema. No juegan otro esquema. Pero tenemos que cambiar, tenemos que ver variantes. El fútbol es mover las piezas. Hoy algunos intentan 4-2-3-1. Por eso el técnico de 2 de mayo, vos tenés que seguirlo, porque todos tenemos que seguirlo un poquito, porque intenta variar. ¿Entendés? Entonces hay detalles, muchachos. Nosotros acá no tenemos laterales, pero todos los que juegan de por afuera tienen que marcarle. Aquí nos dijo el Río Palarosa eso. Acá fue. Sí. Por eso te digo, acá dijo el Río Palarosa como si por derecha. Pero yo no quería hacer radio ego, pero en fin. Por acá fue, acá dijo que le pidió que corra, que fue por derecha y todo eso. Claro. Espera. Pero si hay algo que es cierto, que Enciso fue convocado por Pablo Rosso y no tanto por... Ahora queda una pregunta. Dejar de reconocer la calidad de Enciso es cosa de necio. Tiene una calidad de brutal el chico. Sí, eso no es... Yo no creo que en el Brighton vaya a jugar por su pelo teñido. Yo creo que por algo de lo que sacó Paraguay en los últimos 20 años debe ser de lo mejor, porque verlo es un deleite. Ahora, que él tenga que entender que si yo te digo va a jugar ahí, o a una Cubilla no le puso a Harley Bourdieu de extremo a la izquierda. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. El decía Nicolás informativa de Olimpia, le puso una de extremo a la derecha y le hizo así. Y después le dijo, delante de todos nosotros, ¿dónde lo quería jugar? A ¿cómo se llama? En Olimpia estuvo, está mediocampista. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Susu tampoco. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Me dijo Carlos Jara que cuando pierde la pelota, la jugada posterior le dio la amarilla de Marcelo Fernández, que ya no jugó, diciéndole a Enciso, si vos eras más sobrio. Eso, por ejemplo, me llamó la atención porque le ponen evidencia. Se nota que él tiene en la mente esa jugada, pero por culpa de su excesivo Espera. En la entrevista yo le digo a él, hay cicatrices que curan. Ponen a poco, Gustavito, y otras que abren más. Cuando yo comienzo la entrevista, porque yo sé muchas cosas y prefiero callarme, hay cosas que no las voy a decir. Cuando yo le pregunté y le dije, Carlos, hay heridas como cicatrices que curan. La tuya abre más, le dije. Con el tiempo. No, y así luego comenzó la entrevista. Así comenzó después se soltó. Así comenzó la entrevista. ¿Buscas lo auténtico del Chaco? Te recomiendo Shorty Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación, con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A.
Está muy dolido, se le nota en la forma que habló, tenía mucha ilusión él. Ahora, yo no recuerdo la jugada esa de... Hacia el sector de preferencia. ¿Pero dónde le hace la falta? En su campo en ataque. Para cortar Marcelo Fernández, cuando estaba más o menos cruzando el sector medio. de la preferencia nuestra. Y la defensa, ¿verdad? Hacia nuestro sector. ¿Y la defensa? ¿No había más nadie? No, y ellos estaban metidos atrás de lo que recuerdo, o sea, los defensores pero estaban... había defensores todavía. Sí, y es decir, Marcelo va al cierre. ¿Podía jugar a cuidarte la tarjeta, sí o no? ¿Y cómo fue la primera tarjeta de Marcelo Fernández? La primera no recuerdo. Porque el jugador de fútbol también tiene que aprender a jugar con una tarjeta amarilla. Si no, no jugaría este deporte. Vos, cuando estás para quedar afuera y vas a jugar las semifinales y sabes que ahí te limpia o cuarto de final, vos te cuidás, o si no te quedas afuera. Entonces no miremos solo eso, miremos también, fue necesario. ¿Y cómo fue la primera tarjeta? Cuando es un campeonato corto, y vos tenés que mirar, o me limpio en la primera fase del tercer partido, o después me tengo que comenzar a cuidar porque es así. Acá dejamos. Ahora, y pedir el cambio por un calambre, jugando una final. ¿Quién pidió? ¿Y se enciso? ¿En qué partido? En el último partido. Él sale por un calambre, Carlos. Yo pensé que se había desgarrado algo. El primer partido cambiado por y él termina diciendo que estaba acalambrado. No. Él sale por decisión del técnico. Él dice que estaba acalambrado. Antesito él salió. Habló con nosotros. ¿Cuál fue acalambrado y ya no podía más. Y agua en la rodilla. Él pide el cambio porque se le acalambraba la pantorrilla. Tenía agua en la rodilla izquierda. Él dice, a mí me pareció que era por la rodilla. Lo que dice Carlos, pero después dijo la rodilla. Carlos Jara le saca la responsabilidad a Marcelo Fernández. Sí, claro. Sí. Por lo que dijo. Yo no recuerdo la jugada, pues yo no. Al sector de nosotros, si fuera el defensor de preferencia. Sí. Lo que le dice. O comparte la responsabilidad. No, él dice. Por culpa de quién le sacaron la amarilla. Así se entendió. Sí, así dijo. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. No nos olvidemos que Enciso en el último partido cuando se va llorando, no se va quieto. Y si da calambre, te duele, no te sueltas, puede pasar. Pero también ahí hay una responsabilidad médica y a lo mejor el calambre era en verdad muy fuerte. Pero este es el fútbol en donde más jugadores acalambrados hay. Y generalmente se acalambran los jugadores que están ganando. Y otra cosa, Enciso, cuando fue cambiado fue contra Malí. Ahí es que se enojó. Y ahí es donde dice Carlos Jara, que más sentido va a estar en el cambio. ¿Cómo te va, Fabián? Hola, Arturo. ¿Bien y vos? Fabián, ¿cuándo te vas? No, yo ya estoy en Moscú. Perdón, error mío. Discúlpame. Decía Fabián Fabrera en el tablero electrónico. Ya está en Moscú. Contanos lo que dejó para vos el tema de los juegos. A lo mejor es remanido. Ya has hablado mucho, lo que dejó el tema de los Juegos Olímpicos y lo que no pudo fue de no poder llegar más, Fabián. Bueno, fue una linda experiencia, ¿verdad? En lo personal, por poder disputar unos Juegos Olímpicos con la selección, realmente muy feliz por haber compartido con grandes personas, primeramente porque eso lo hablábamos con Gatito, nos encontramos con un grupo ya del primer día espectacular, un ambiente fantástico y bueno, ya el primer día estuvimos disfrutando de los muchachos, de mucha alegría y estaban trabajando bastante bien, ya venían demostrando lo que fue en el preolímpico también y bueno, realmente todo lo que se vivió ahí fue bastante lindo, a pesar de las cosas negativas que pasaron, los muchachos sabían sobrellevar con mucha alegría, se bromeaba mucho, había un buen ambiente y eso creo que fue la base de lo que ellos consiguieron en el preolímpico y lo que se consiguió también en la Olimpiada, ¿verdad? Así como decía, lastimosamente no pudimos pasar de fase, que era la idea, pero como decía los muchachos al terminar el partido, que tenían que levantar cabeza porque dejaron todo y que no se le puede reprochar nada porque, como se dice, se dejó hasta la última gota de sudor. Y vos, Fabián, querías jugar. Vos querías jugar los Juegos Olímpicos, pediste permiso a tu club,
renunciaste a cosas hasta en lo económico, sabemos. Para vos fue algo muy especial esto de estar con la selección paraguaya en los Juegos. No, de luego que sí, uno siempre cuando le llaman a la selección va, eso ya lo decimos siempre, ya parece una frase muy común, y eso no solo es acá, en la selección mayor también. Nosotros vamos porque queremos estar en la selección, porque queremos que le vaya en la selección y tratar de aportar del lugar donde nos toque. A veces se juega, a veces no, a veces está en la gradería, igual se apoya para que bueno, la selección le pueda ir bien, y en este caso también nosotros fuimos con Gatito primero, después se sumó Pica, y fuimos con la intención de sumar lo poco mucho que podíamos aportar, tratar de ayudar a los muchachos a conseguir el objetivo que lastimosamente no pudimos llegar. Fabián, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Con relación a la selección absoluta y esta selección, vos sos como una especie de enlace allí. ¿Cómo se hace para que este espíritu, esta manera de jugar, también llegue arriba a la absoluta? No digo que no lo hagan, pero sí se vio a un grupo mucho más cerrado, se vio la mancomunión del grupo de la Sub-23 y la manera de jugar también. Entonces todos decimos, aquí está el camino, este es el camino. ¿Cómo hacemos para, en este caso, trasladar eso a la absoluta? Bueno, creo que hay diferencias, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, este grupo venía de haber conseguido el título en el preolímpico. Cuando se consiguen ese tipo de cosas, creo que el grupo ya se queda más compenetrado, vamos a decirlo así. En la selección mayor, lastimosamente, hace tiempo no se nos dan los resultados, y eso obviamente se afecta un poco eso. Es muy difícil comparar, porque a nivel de la selección mayor, el nivel de exigencia y el nivel de competitividad es mucho más alto. Entonces hay diferencia en ese sentido, y bueno, es muy difícil comparar porque son cosas totalmente diferentes a los rivales con quienes te enfrentas. Por ejemplo, en una Sub-23 mucho la diferencia cuando te enfrentas a rivales con quienes tienen jugadores de alto nivel, equipo ya hecho, entonces donde el nivel, el margen de error es mucho menor, y en ese sentido hay mucha diferencia, ¿verdad? Entonces es muy difícil comparar ciertas cosas, y en cuestión de grupo, al menos nosotros en la mayor también hay un buen grupo. Eso sí, nosotros lo valoramos de hace tiempo. No es que por más que no se den los resultados, siempre nosotros venimos, tratamos de aportar para que puedan salir los resultados, y obviamente cuando no se dan las cosas, nosotros nos quedamos mal, porque venimos, tratamos de hacer lo que podemos como para conseguir los resultados, y lastimosamente no se nos da. Y bueno, ahora vienen los partidos ante Uruguay, ante Brasil en la clasificatoria. Lo mejor para vos en Rusia, Fabián. Seguiremos a charlo. Muy amable. Gracias, Fabián, muy amable. Gracias, Arturo. Un saludo a vos, a tus compañeros, y ya estamos hablando oportunamente. Gracias, muy amable. Fabián Malbuena. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama, con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. 1248. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 90 sucursales o escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Darío, 10 llamadas y hacemos el sorteo de niño. De Ferropar tenemos la maca paraguaya, señor. Es buena, 43 aniversario de Ferropar, y cumplimos con la audiencia con todos los premios que nos acercó Ferropar. 43 aniversario, un instante vamos ahí. ¿Qué partido tenemos el porcentaje, niño? El primer partido de la tarde, el juego entre Libertad Trinidense. Pancho. 60-40. Carlos. 60 aguanta Libertad local, ¿verdad? Sí. Vos, niño. 60-40. ¿Y vos, Víctor? 60-40. ¿Y vos, Germán? 60-40. Por unanimidad. Unanimidad, Norman Rieder. ¿Cómo quiero que esté escuchando para que le haga dedicatoria? No, es que viene mal Libertad y todos votaron por Libertad.
¿Por qué será? Porque no le da mérito al trinidense. Neymar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @Neymar_PY. 39 años abriendo caminos a Neymar, lo que la fábrica no te dio. Algo le pelea a trinidense, va por el empate. Mañana habrá pancarta del propio José Arrúa frente a la radio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. ¿Qué partido, niño? Sol de América, Olimpia. Germán Cafa. 40-60. Víctor. 40-60. Pancho. 40-60. Carlos. 40-60. Niño. 40-60. Nadia Zulvio. ¿Qué? ¿Cómo son ustedes? Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Yo no pregunto más. Ayer cómo rompí la bola con el tema del técnico de la selección absoluta. Sé mucho, pero voy a decir poco. Pásate ya a Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. ¿Por qué? Contanos. ¿Y qué? ¿Vos quién sos para presionarme a mí? Y cuente Arturo, cuente. ¿Qué es lo que te pasa? Estoy con Pancho. Pero, por favor. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. Y ni la Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Así, eso puede romper, no creo, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se puede romper? No gana. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Vamos a llegar en algo hablando con Suriede y con... El tema de Alfaro hasta ahora es el candidato potable, ¿verdad? Sí. Porque si no fuese así ya tendrían que saltar nombres. Y ya no por nosotros, sino ya alguien hubiera filtrado. El tema es por qué no viene ya. Yo tengo acá. ¿Y por qué? Hija de puta. Este domingo 3.250 millones en premios, 2.100 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y sale una flota de vehículos para una sola persona. CNT 20 años, el poder de cambiar. En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil supli. Además, a los directivos de la APF en este momento le conviene anunciar, y si va a demorar, decir qué fecha vamos a tener el entrenador. Esta incertidumbre hace que la gente recele mucho de la selección. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Pero sabe el que venga, que hasta ahora es Alfaro, hasta que se diga lo contrario, que el rival es Perú-Chile. Sí. Porque yo si soy técnico ya sabés que Uruguay es mejor que nosotros. ¿Y Venezuela? Yo si soy técnico, Venezuela está mejor que Paraguay. Sí, pues yo... Bueno, está bien, todo se respeta. Pero yo creo, Ecuador, por ejemplo, cada tiene unos técnicos, el argentino. Va a mantener los 23 años de promedio, que es lo que ya están, ellos entraron con un -3, sí. Están en otro mundo mucho más tranquilo que nosotros. Así es Ecuador. Paraguay va a luchar contra Perú, contra Chile. Y Venezuela. A la puta. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Se importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu espacio con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. La multa en principio figuraba 1,
Después yo he dicho acá que caía 3 sábados, ¿verdad? Sábado 3. Ahora dice el niño el 10, ¿verdad? El 10 de agosto, un medio de Costa Rica dice, para activarse la cláusula de rescisión de contrato deberá llegar la fecha del 10 de agosto. Y bueno, entonces el 10 de agosto, pero si ya está, ya está. 4 días. Y va a pagar lo que tenga que pagar. Aparte, la Federación de Costa Rica le debe dinero como le debe Ecuador. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Por ejemplo, que Tito Fernández probablemente esté en el arco. Se debería ser convocado. Y sí, hoy es el arquero titular de Paraguay. Sí. No, yo dije como opinión no van a mirar. No, comparto, no puedo compartir contigo. Sí, Carlos, pero no, es que yo sé como información que le van a llamar. No, pero no dijiste que no nota. Sí, se entendió como opinión. Ya admitió que quiere salir Botafogo, si no va a tener minutos, de aquí a fin de año quiere salir. Ayer nos dijo eso, quiere minutos. Sí, ayer nos dijo eso. Ya tiene son de otro equipo en Brasil. No es el mejor gatito que uno espera ver, porque para mí es un arquero fantástico, está lejos de ese nivel, igual en el último partido sacó 2 pelotas, pero hay otras cosas que te transmite. Por ejemplo, esos achiques que hicieron, la pelota se fue afuera, y que uno siempre te dice, el arquero también tiene que tener algo especial, y Gatito tiene ese algo especial, que no tiene, que a mí me deja dudas el que le gusta a Cafa, el arquero de Cerro. No me transmite confianza. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué arquero? Martín Arias. Arias. Me genera dudas. La presión de Jan encima. No es Jan, sí. Diferente de verlo a Jan. Yo creo que él mismo es consciente. ¿Qué pasó? Que Carlos me nombró. Que Martín Arias no tiene el nivel de Jan. O no, yo no dije eso. Dije, no me transmite la misma. No tiene la personalidad. La misma sensación. Son estilos totalmente opuestos. Bueno, no estoy hablando de estilo. Estoy hablando del el arquero. Vos le ves a Cafa y Cafa te transmite una cosa. Vos le ves a Coronel y Coronel te transmite una cosa. Es decir, eso ya está en la personalidad. ¿Qué te transmite Alexis Martinaria y qué te transmite? Yo entiendo que no te transmite 100% de seguridad, que vos ves en Jam y capaz en Martinaria un 70 o 80%. No sé cómo va a resolver, y las veces que le llegó la pelota, su respuesta técnica no fue la mejor. Le dio rebote, digo. Sí, y rebote. Técnicamente no te gusta. ¿Cuántos partidos tiene Alexis Martinaria? 2 o 3 partidos. El quinto. Muy poco. No estás enseguida cuando un arquero. Para mí es un arquero sobrio. Hoy, por ejemplo, Silva. Yo lo coloco hace tiempo, me parece un arquero sobrio, serio. Yo prefiero su estilo. Jan es un volador, atajador, pero se basan más en lo que es su contextura, el entorno, el circo que hace, que la seguridad que te da. A mí. Jan es un arquero estupendo. ¿Para usted? Yo creo que para mí es un arquero normal. Uno de los mejores arqueros que tuvo Cerro en los últimos años. Ahora, si es estupendo, tiene que estar citado a la selección brasileña. Porque Brasil no tiene grande arquero hoy. Discutir con Germán. Entonces. O te diría jugando en Europa. Estupendo no es. Por algo no llega a nivel. Estupendo no es. No llega a nivel de. Para nuestro nivel es muy bueno para nosotros. Entonces Alveira, que es súper top. Si estamos hablando. ¿Qué es lo que te pasa? Olveira es súper top. Espera un ratito. Yo espera un ratito. Estupendo para mí no es. O sea, no entra en el cuadro estupendo. Para mí un gran arquero. Los 3 son buenos, los 3 son muy buenos. Para mí un gran arquero. Con relación a lo que él dice, Olveira y Martín Silva son muy parecidos. Muy parecidos. Con relación a lo que dice, para ponerle el calificativo de estupendo a Jan necesita algunas modificaciones. Dame una pifiada Jan en la portería, por favor, aparte de su indisciplina. Jugar con los pies, ¿qué me dirás? Jugar con la pierna derecha, no sabe jugar con la pierna derecha. Juego aéreo, no tiene. No le estoy diciendo. Con una pifia qué difícil. Una cosa es la indisciplina, yo te digo. Ahí ya le estoy diciendo. Jan respondió con creces en Cerro Porteño. Sí, nadie te dice lo contrario, pero estupendo. Juan Espínola. Cuando un día yo dije acá, jerarquía, jerarquía es muy grande esa palabra. Bueno, estupendo. Estupendo, para mí estupendo es otra clase de arquero. Para equipo grande, para equipo extraordinario partido otro amigo, un jugador extraordinario, no puede ser un jugador extraordinario. Espera, vamos al calificativo de estupendo, no es extraordinario. Yo asumo cuando yo digo que ya me parece jugador estupendo, para mí es estupendo. Si yo digo jugador extraordinario, no hay nada calificativo más que extraordinario. Bueno, entonces, si yo digo esto es nada, no hace falta que diga absolutamente, porque nada ya es nada. Entonces, si vamos gramaticalmente a apresarnos, está mal dicho, no pasa absolutamente nada, porque nada ya es nada en la gramática. Nada supera a nada. Si yo digo
absolutamente mal. Está mal dicho. Puedo decir mal, porque después de mal no hay más nada. Por eso en los discursos no tenés que comenzar con la famosa frase antes que nada. Y antes que nada no hay nada. Claro. Brillante. Si no puedes acercarte a la Ferré se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferré. Si Cierro sabes bien que tenemos en la Ferré. Tienen que tranquilizarse ustedes. Nosotros no. No te quedes sin gas. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, son seguras si tienen el precio exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. La instalación es gratuita. Energy Gas. Estoy un bore, ahorita escuché otra de 12 del mediodía. Hay otro 12 que no sea del mediodía. Contámena, por favor. Quiero saber otro 12 que no sea del mediodía. No, insisto. Quiero saber otro 12 que no sea del mediodía. 12 hay uno solo y es del mediodía. No hace falta decir las 12 del mediodía. Las 12 es las 12. Si voy a referir a la noche, voy a decir, por ejemplo, las 11 de la noche. Si quiero referirme a las 12 de la noche, voy a decir las 12 de la noche y no 24. Las 12 son las 12. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotizaciones tapiti-tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. ¿Qué es lo que pasa, Carlos Quise? Silva, por ejemplo, hoy, a mí me transmite el partido pasado y el que entró, de que todavía psicológicamente no superó la lesión, juega con miedo. Se nota, transmite eso, Carlos. Por eso te digo, por eso digo, hay detalles que te transmite, y ahí vamos de vuelta a lo de Jan. Jan, para equipo grande, para que nadie lo discutiera, uno generalmente vio en los equipos grandes arqueros sobrios. Lo que sí, Carlos, te iba a decir sobre Alexis, que fueron muy especial, como el caso de Gatti. Sobre Alexis Martinaria, no es el Alexis Martinaria que me tocó verlo jugar en el fútbol argentino. En eso sí coincido con vos. Como que está pero ahí tenía continuidad, atado. 5 partidos. Claro, quizás sea por eso. A ver, equipo grande en su espalda, como el que está hoy, tampoco lo estuvo. Aunque jugó en un campeón del mundo como Argentino Junior, estamos de acuerdo. Pero lo que genera Argentino Junior, claro, la masa popular no se compara con lo de Cerro Porteño. Pero sí, todavía como que le falta algo. Es lo que transmite. Esto no quiere decir que sea malo, honesto. Yo claro, no digo claro, eso. Claro. Sí, transmite todavía esa seguridad plena, confianza plena. Lo que debe transmitir un arquero al cual le van a llegar como máximo 3 pelotas, deberían llegarle como máximo 3 pelotas por tiempo. Sí. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. 13. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más con una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando La Mora. Teléfono 021-634-544. Renta más, una herramienta más en su obra. Y Luca Domenech ya nos representa más allá. No. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estoy desautorizado. Sí. A propósito dice. Para generar expectativa, ruido. A la mañana era muchas gracias. Ya, sí. A propósito digo. 12 horas después. Lo voy a reventar a la noche. Llamale y lo voy a reventar. Subió uno de renovación. Anda con ese para la movida para que. Yo he visto una nomás. Para generar ruido. Sí, el de la mañana. Y después a la noche subió que ya renovó. Ya del otro, todo bola. ¿Qué va? ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Ese con dedicatoria. ¿A quién le dedicó? Luca Domenech. Con Comecipar puedes acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuota solo de 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Yo caí, carajo. Y a la tardecita más o menos volvió a subir hasta el 2027. Brillante por la corrección. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado, ingresar rumbo.com.py. Búscanos en redes sociales, Rumbo Sociedad de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿José González cuánto tiempo fuera? 9 meses. ¿Y cómo se lastimó él? Mucho tiempo. Y él en un forcejeo al lado derecho, medio lo mueve el rival y la rodilla derecha queda medio sobre lateral. Sí, mal perfilada, pisa. Sí. Él fue el primer convocado.
Y él se quedó todo este tiempo a trabajar aquí. Pero generalmente cuando pasa así, que pisa mal, es la lesión más grave, porque suele suceder. Y enseguida se puso a llorar y ya se dio cuenta de lo que sucedía. Sintió. Hoy todos los martes con Supermercados Stock y Banco Río, hasta 25% de descuento con tarjetas de crédito en todas las categorías y en todos los locales. Compra también en stock.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets. Regala a los peques lo mejor: bicicleta Veloz Aro 12, cuota de 76.000 guaraníes. Te esperamos en una de nuestras sucursales. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 2027, decía la publicación. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la Fórmula Cell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probala, no hay mejorada. Cell Fórmula Super, Cell, mejor por lejos. Elegí en el podio los arqueros en el fútbol paraguayo, hoy. Ya hablamos, oirá la leca. Hoy, ¿cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Bien? Y caí en tu mentirilla. ¿Cómo? Caí en tu mentira. ¿Por qué mentira? Caí en tu engaño. Ocurre que leo en redes sociales, no le represento más a Jam. Claro, sí finalizó el contrato ahí. Y a propósito, dedícate. ¿Por qué lo hiciste, Lucas, si lo representás hasta el 2027? No. Ayer terminó el contrato principal y renovamos más tarde, Lucas, ¿querés que te crea o hay dedicatoria para alguien en especial? No, cero dedicatoria, Arturo. Cero. Créeme que cero, sabes que yo soy sincero contigo. No, pero te pregunto. Yo sé que estoy en un ambiente de que nuestros colegas es normal, que son las reglas del juego. Yo en eso no me enojo, porque a veces toca perder, ganar. Yo tenía poco contrato con Jan de representación y bueno, nada, ayer vencía y bueno, y pudimos extender el vínculo hasta el 2027, que para mí es importante por lo que significa él y por lo que significa el futuro también de él contractual. ¿Cómo quedó lo de Cerro? ¿Su contrato cuándo termina? ¿Junio del próximo año? En diciembre del próximo año termina el contrato. En diciembre. Vos ya no hacés más nada, no traes oferta, no decís más nada. Mirá, yo traje la última oferta que fue hace 2 días, superando, casi llegando a los 3, pero bueno, no lo quieren vender al jugador y bueno, están en todo su derecho, él está muy contento. Yo solamente lo que hice siempre fue vía el director deportivo pasar las ofertas que hay, porque bueno, los clubes me la mandan a mí, bueno, nada, también hay que respetar cuando un club decide no vender, no se puede hacer nada. ¿Y por qué Cerro es cerca de 3 millones? ¿De México es? Ahora había la última de 2, casi 3 de México, sí, ¿no? Y decidieron ni responder tampoco, entonces bueno, no hay problema, ya está. ¿Te llama la atención? Sí, mucho, pero porque la oferta está muy bien, para el puesto, para lo que le queda de contrato, pero bueno, también conozco, en México pasa mucho, ¿viste? Los clubes que tienen poder económico grande, tampoco le importa vender jugadores para su día a día, ¿no? Tienen los empresarios fuertes a veces priorizan otras cosas antes que vender un jugador. Ahora, Lucas Domenech, cuando ofreces cerca de 3 millones y Cerro no te da respuesta. No me dio. ¿Hay algo ahí que quedó de lo anterior a esto? ¿En qué sentido, Arturo? ¿En qué sentido? Si algo quedó de qué. ¿Te acordás? Ya hablamos remanido el caso anterior, cuando vino la primera y Cerro consideró que no era, no lo de ahora, anteriormente, y ahí dijo Cerro, no, con Lucas no, si vos querés que Cerro no quiere saber nada de vos. No creo, porque en este negocio el dinero es el que manda. Vos podés estar bien, mal, pero si tenés la billetera o el club comprador, te quieren todos. No lo veo por ese lado. No lo deben, si traigo 3 millones quizás por otro jugador, me lo tiran por la cabeza. Seguramente tendrán internas con el jugador que lo necesitarán y será importante para la institución, entonces dejarlo para ellos también será importante en todo sentido, ¿no? Para el plantel, para el club, para
políticamente. Creo que debe venir por ese lado. Yo te preguntaba esto, Lucas, porque en la primera había dicho Carrizosa, esto es un chiste, pero eso era 2 millones, 1,5 millones. Esto que estaba hablando, si fuese así, de los 3 millones hace 2 días. Mira, Arturo, vos quedate tranquilo que es así. Yo te lo digo en vivo, vos sabés el cariño y el respeto que te tengo. Por eso te pregunto, la que hubo de 2 millones ni se respondió. Hace 3 días transmití esta situación, de lo cual, como no tuve retorno, me di cuenta que bueno, ya el jugador es intransferible hoy para la institución, entonces tampoco desgastarme ni desgastar situaciones. Es una realidad que ya esas ofertas no van a existir más por algo lógico de los tiempos de contrato del jugador. Entonces, bueno, las negociaciones es lo lindo de esto, ¿no? Que cada 6 meses tienen distintas situaciones y distintas formas de encararlas. Disculpame, Lucas, para poner las cosas en su lugar y no remontarnos atrás. Lo último que le hiciste fue aproximadamente 3 millones. No tiene nada que ver en el monto de lo anterior. Esto es más. Esto fue hace 3 días, sí, casi 3 millones de dólares. Por eso, lo último que tenemos con vos, el representante Luca Domenech nos está diciendo cerca de 3 millones, fue la última oferta hace 3 días por Jam para el fútbol mexicano. Cambiando de tus representados, ¿qué tenés como información de último momento de jugadores tuyos transferidos, Lucas? Arturo, todo muy quieto, todo muy tranquilo. Solamente esperando esto de Jam, que bueno, evidentemente no va a caminar, así que nada, esperando ya el próximo libro de pases. Chao, Lucas, gracias. Chao. Adiós, Lucas Domenech. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Hace 3 días fue, dice, y ya no le contestaron luego. 3 millones de dólares. Llegó Rosada Platino Online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Pedro, ¿cómo te va? Pedro. ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿En qué país del mundo estás? Ahora estoy en Italia. ¿Qué caso está viendo, Pedro? No, estoy viendo a ver si podemos hacer alguna cosa. Vamos, todavía nada concreto, vamos a esperar. ¿Sobre qué jugador, Pedro? No te puedo decir, pero estoy viendo a ver si algo tengo que hacer, porque si no... Así que estamos esperando a ver, vamos... Es jugador que... Vamos a esperar estos días. Vas a ser el primero, ¿no? No, sé, eso no bola. Ve la pela, te hago una pregunta. ¿Qué está viendo? Ningún bola. ¿Es un jugador paraguayo, es? No te puedo mentir. Todavía no sé. Vamos a esperar un ratito. Después yo te aviso. Es primero. Un club como siempre. El otro, Un club que pide un jugador, te pidió a vos de Italia. Puesto primero. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Deja, Arturo, no me saqué mentira, verdad que sabes cómo tengo. Es un cansancio. Hoy estoy muerto. Atendí porque eras vos. El otro día hablé ahí con los muchachos de la mesa y no estaba. Y ahora me ponen contento que estás bien. Estoy con un poco de vértigo, pero estoy. Pedro, bueno, ¿cómo anda Julio Enciso? Contanos. Bien, está hoy, creo que empezó con los trabajos con el equipo. Así que después de lo que fue el preolímpico, las Olimpiadas, ya se presentó con el equipo a entrenar. ¿Cómo anda Enzo? Contanos, vamos al tema de fondo de Enzo. 9 meses fuera Enzo González, Pedro. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo fuera? Y depende de la evolución del jugador, 7 meses, 6-7 meses, por ahí va a estar seguro. Todavía no lo van a operar, o sea que por ahí tarda un poco más, pero va a tardar 2 semanas en operarse. Lo están preparando ahora, están esperando que se deshinche bien y lo están poniendo en el gimnasio para que entre con buena masa muscular. Está trabajando en el club, así que está en manos del club. O sea, el club la verdad que se portó muy bien las 2 veces, la vez anterior también después del Panamericano que estuvo lesionado, y ahora el club en eso es ejemplar, así que estamos en buenas manos. Y bueno, Pedro, te estás muy agotado, se entiende. ¿Y Rubén Lescano dónde va? Vamos a ver, Rubén Lescano es un jugador que a mí me gustaría, que yo creo que podría hacer una carrera importante afuera en el exterior, así que ese es un desafío que tengo también, de poder encontrar un buen club para, obviamente, en conjunto con la gente de Libertad, que es dueño del pase, ver
porque es un juego que me parece interesante y que me parece que el próximo jugador a explotar yo creo que es él. ¿Completa el año con Libertad Pedro Rubén o se va antes? Vamos a ver, muchas veces digamos las ofertas llegan y a veces se cortan los ciclos, pero bueno, yo estoy intentando conseguir algo bueno para él, porque considero que tiene condición y que está en un buen momento como para seguir creciendo. ¿Y a dónde va él? No, vamos a ver, de momento está en Libertad está jugando cosas importantes, está ahí. Cuando venga la oferta, como fue con Julio, como fue con Enzo, se presentará y ahí veremos. En el fútbol es difícil hacer futurología, pero la idea mía, en mi mente, está intentar que él dé un salto futbolístico, ¿no? ¿Él ya sabe tus intenciones? Sí, nosotros venimos, inclusive después del preolímpico, que no jugó mucho tiempo, que estaba fuera del equipo, veníamos trabajando con él la parte física o mental también para que no se caiga, porque siempre consideramos que era un jugador, considero que es un jugador para crecer, y bueno, siempre le dije y lo sostengo, él sabe que estamos trabajando para eso, él tiene que seguir trabajando igual. Así que estamos trabajando juntos, él por su parte y yo por la mía. Pedro, ¿y dónde el mercado le quedaría mejor a Rubén Lescano en el exterior? No sé, o sea que yo al principio pensé que él no estaba para algunos mercados, pero yo lo veo bien ahora y lo veo con buena capacidad de trabajo, trabaja aparte, es dedicado. Vamos a ver, porque muchas veces, yo creo que Europa, pero obviamente vamos a ver, puede ser Italia, puede ser hasta Inglaterra, puede ser también, porque depende de la posición en que juegue también. Y depende del club que lo contrate para futuro, lo vea para dónde puede ir, para dónde puede trabajar, porque muchas veces los jugadores hay que imaginárselo, porque como no tenemos tantas inferiores, o los jugadores a veces les cuesta jugar en 2 o 3 puestos, a veces los clubes extranjeros cuando llevan un jugador medio que se lo tienen que imaginar, porque la realidad es que nosotros tácticamente no lo trabajan bien en inferiores, pero no es el caso de Libertad, que están bien trabajados, pero la mayoría, estoy hablando en general, ¿no? Y bueno, tu concepto para tu representado Rubén Lescano, ¿vos crees que se podría ir? Ya están las conversaciones con Libertad y seguramente eso llevará su tiempo, pero en muy buenas condiciones en uno de tus representados, Rubén Lescano. Pedro, no te robamos más tiempo. Gracias por todo, Pedro. Gracias. Dale, un saludo. Gracias, Pedro Aldán. Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas a tan solo 80.000 guaraníes. En nuestro sitio web te esperamos en la línea de salida. 7 millones vamos a Libertad por Diego Gómez. Más de lo que... 12 millones y medio fue el comienzo. Así es. Más de lo que le vendió. Hay un objetivo de 8 millones más. Si vamos a los 14, Clean Caja para Libertad, 7 millones de dólares, Diego Gómez. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0982475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Si le dejó el 50%, le cobra el 3 millones y medio que dio y al Inter Milán, porque al final Inter va a ganar menos, que va a recibir menos que Libertad. Hay que ver si eso no se... ¿De qué? De Miami. El Inter, poner que fue 3. Yo no creo que Libertad le vendió por 3 millones, que le quedó 53 millones y medio. El 50%, pero cuando vende de vuelta se pudo haber negociado, el comprador, en el momento de vender, como te queda el 50 y 50, yo esos 3 millones ya va como pago de tu 50%. Eso podés consultar vos, no se puede. Amable. Sí, podés consultar. A todo ponerle Bistoni para un mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes ofertar tus labores y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la descripción de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Dice el colega César Luis Merlo, Liga Deportiva Universitaria rechazó la oferta de $2.5 millones
del Corinthians por Alex Arce. 2.5, muy bajo. Si sos beneficiario de Asismed y estás buscando mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con tratamiento de la obesidad y cirugía bariátrica, atención integral con profesionales de nutrición, psicología clínica, médica y más. Entérate más en @asismedpy. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciudadela 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Humberto Paredano, técnico independiente. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur casi 1 de Mayo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.lea. Apostala, a ganar lo cambia todo. ¿Qué es lo que pasa, Pancho? Muchas repercusiones en redes de lo que dijo Jarazaguer aquí. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos, etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060 Fleming. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo pymes y con Bancob. Animate a dar el siguiente paso, hasta 500 millones de guaraníes. Pensado para que puedas seguir creciendo a lo grande. Bancob, crece desde la raíz. ¿Para qué, niño? Tenemos de Ferropal, señor, por su mes de aniversario, la maca para regalar, una marca paraguaya. 43 aniversario de Ferropal. Muchísimas gracias. 10 llamadas, niño, cuando quieras. 618-4700. Robiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Robiloc, alarmas estés donde estés. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales. Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y próximamente Capiatá Ruta 2. Kilómetro 21,5. Síguenos en redes sociales, El Ahorrazo Super Mayorista. Vamos con los oyentes. Hola. Hola, niño, ¿qué tal? Bien. ¿Tu nombre, señor? Pedro Gamarra, 918. 918, anotado, Pedro. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Para los dolores menstruales, Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Estilaja, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Rocío Bordón. Últimos 3, Rocío. 555. Correcto. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Decir bienestar y certeza, exigir Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Larisa Caballero. Últimos 3, Larisa. 561. Correcto. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número del lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru Villá, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Hola.
Hola. Sí, buenas tardes. Agustina Centurión, 575. Correcto. En la cancha Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tu defensa, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin en calidad papasa. Con Tokio nos ponemos las 10 hasta agosto comprando Smart TV. Te llevas la camiseta oficial del Albirroja. Directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Luis Barrios, 802. 802, correcto Luis, anotado. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación, contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots, mesas en vivo donde cobras tu ganancia más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Más oyentes, hola. Hola. Señora. Silvia Caballero, 570. 570, gracias Silvia. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y te doy 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kento, un comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. 618 4700. Hola. Hola. No. Sí, ¿tu nombre? 990. A ver, repetime, se entrecortó. 990. Correcto, anotado Juan. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Suzu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Shorty Beef. Carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril, colita, cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Maneja la aventura y libertad sin límites. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Moto Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Vamos por la llamada 8. Hola. Hola niño, Martina Rúa, 840. Anotado Martín. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlo en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General Vía 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Con respaldo garantía el grupo Toyotosi. Niño, tiene razón que dice y se le descuentan a Libertad los 3 millones que ya recibió por Diego Gómez. Le sobraría alrededor de 4 millones a Libertad por esta nueva operación. En Bristol aprovecha el agosto líquido, miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 90 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No, es lo que dicen, que vos tenés razón. Ahora tu cargo queda el resto. Porque vos por propia curiosidad... Sí, no, yo por... Claro, está bien. Por análisis no me dice. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambreca, Petén, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. 2 y cerramos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Carlos Zarza. Carlos. Últimos 3, Carlos. 625. 625 y ahora llamada 10 y cerramos. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, niño? Bien, señor. ¿Tu nombre? Emilio Chávez,
8.30. 8.30, correcto, Emilio, anotado. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Ya completamos. Ahora el sorteo correspondiente. Saca un numerito, Germán. Este número está interesante. El talentoso. El número 10. Emilio Chávez, 8.30. Emilio Chávez, 8.30 es el ganador de la masca paraguaya, gentileza de la gente de Ferropar. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, alimía, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembu. 43 aniversario de Ferropar, gracias a la premiada a la audiencia. Tiene que pasar el que ganó, niño. Emilio Chávez, 8.30 el ganador. Mil Empeños, venta de reloj, joyas, seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 30. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Yo lo hubiera preguntado a Pedro lo que dijo Carlos, o se me fue, por lo inciso. Se me fue. Pero el chavo sabía que quien representaba o iba a entrar en lío. Pasa que la última vez que hablamos con Aldave, él lo describió como un jugador fuera de serie que más o menos... No. Y es el proyecto más interesante. Nosotros, si queremos soñar un poquito con un Paraguay distinto a la selección mayores, necesitamos que crezca y que confirme tanto Enciso como Sosa y como Diego Gómez. Si son tres jugadores que pueden marcar una diferencia y hay que buscar la forma como ellos te rinden al tope. Vuelvo a decir, son que un técnico diga lo que diga. Claro, está muy dolido. A mí me sorprendió. De esos tres que nombrabas, Gómez, yo creo que se lo ve el más centrado, el más... Sí, pero de los tres posiblemente, de los tres posiblemente sea a quien más le cueste. De sacar ventaja. ¿Por qué? Sí. Porque basa todas sus acciones al máximo de esfuerzo. Él tiene que jugar siempre al tope. Sí. En cambio Sosa es más punta de pie, más rápido, más ágil, Enciso también. De los tres, el que más le cuesta es a Diego. Físicamente ya está hecho, Julio. Ese es su físico. Ya está. Claro, él tiene que... Porque tiene 20 años, ya está. Él tiene que saber elegir lo que tiene que resolver dentro de la cancha de aquí para adelante. Si aprende, será un fenómeno. Si no aprende, es lo que vimos. No, yo creo que su físico, pero sí va a crecer un poco más en altura. Probablemente unos 2, 3, 4 centímetros más en altura. Según los estudios, uno crece hasta los 17 años, 18, la parte ósea. Eso es lo que dicen los estudios. Después puede haber excepciones siempre, ¿no? Y en sí se complica un poquito, exagera un poquito la individualidad, cosa que le puede perjudicar, y yo siento que mucha gente le están dando mucha ala y todavía no está como para volar. Este domingo 3.250 millones en premios, 2.100 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y sale una flota de vehículos para una sola persona. CNT 20 años, el poder de cambiar. No está para volar, digo, ¿verdad? Mucha ala. Es un término del caso, pero bien practicable en este caso. Bien, la definición está muy bien. En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré, te esperamos en Cacique, Lambaré, esquina Testa Nova. En cada camino hay un automóvil supli. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas. Con 2 años de estacionamiento, variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Pregunto, cierto, hay mucho por corregir, pero normalmente los jugadores de este rasgo en sí no tienen, de por sí no son así. O sea, aquellos que son dotados, a veces tienen cierto aire grandeza, porque si no también va a pasar a ser un normalito más para nosotros. Y a veces, bueno, claro, hay que igual encasillarlo, pero a veces tienen esos aires de... Hasta que le agarre, depende de dónde caiga él. Si él cae en un equipo estructurado, equipo grande, de por ahí juegan para él y él no tenga que hacer ya tareas defensivas.
que nosotros rechazamos eso. Sí. Por eso yo digo que después de mucho tiempo lo que hizo Lorenzo Colombia, cuando se quedó con un hombre menos, no metió 4-5 o 4-4-1 que hacen todo. Él se quedó con el 4-3-2 hasta que vio que se le cansó Díaz y ahí recién hizo 4-4-1. Y acordate que Lineker y otros, los que están en ese programa en Inglaterra, en la televisión, hasta se burlaron de los jugadores de Enciso y de Almirón que se tiraban al piso. Y eso está grabado. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Bosca P. No a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880. Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. ¿Qué pasó con Garnacho? No, que la historia de Garnacho, cuando él comienza a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional, era bastante parecido a lo de Enciso, porque él se destacaba por su talento, digamos, que le salía ya del ADN, pero tenía los aires por allá arriba y tuvo muchísimos problemas de conducta dentro del equipo, hasta que lo más grande lo corrigieron, él mismo lo cuenta. Él se dio cuenta de eso, cambió, se dedicó a jugar, marcó diferencia, y bueno, y lo lleva a jugar en una selección, a destacarse un equipo tan importante como lo es el Manchester United, pero yo lo veo muchísima similitud a lo de Enciso, el tema que él supo escuchar y aprendió de eso. Acá, disculpa, acá lo que hay que mirar por Enciso, yo no tengo ese dato estadístico, con el tiempo vamos a tener esa información de cuántas gambetas que intenta, cuántas gana y cuántas pierde, es decir, la cantidad de pelota que pierde por... Ahora, si vos jugás, yo tengo un juego Enciso que es desequilibrante, yo pongo mis volantes detrás, es decir, hacen los grandes entrenadores para que cuando él pierde la pelota, ahí está el volante para cortar el juego, no como la jugada esta que me mostró Víctor recién. La pelota vino, después de perder la pelota vino, rechazó la defensa, recuperaron ellos y la pelota la perdió en la cabecera del área del ataque y la falta se produce a 5 metros del área de Paraguay. Imagínate todo lo que trajo, y habían los 3 defensores, se tira desde atrás alguien que tenía amarilla como Marcelo Fernández. Entonces, ¿por qué te tiras? ¿Vos sabes por qué te tirás? Porque estás agotado, fatigado, porque todos saben que tienen que pasar la línea de la pelota, pero ya no querés correr más, entonces vos te tiras. Eso hay que tener en cuenta. Jugador que va al piso es por 2 cosas, porque ya no quiere correr, que si se tiró y no llegó, ¿qué dice el hincha? Que ya cumplió con hizo el esfuerzo, pero no, si vos no te tirás, tenés que seguirle 50 metros, y si estás cansado, si estás ahogado, ese 50 metros te cuesta. Todo eso hay que mirar. Para mí no tiene que haya perdido la pelota ahí, eligió mal, pero después hubo otra secuencia de jugadas para decir definitivamente no, es el culpable, no, es decir. Y Julio Enciso salió llorando en la lesión. Él sale llorando porque quería terminar el partido. La verdad que lloré porque en verdad quería continuar, porque sabía que el grupo necesitaba, pero por eso estoy muy triste, estoy muy orgulloso de mis compañeros, del campeonato que hicimos. Creo que la Olimpiada no es fácil, nosotros supimos sobrevivir. Correcto, y es más, él va a jugar en un puesto que no es el de él. Y le dijeron, Carlos le dijo que lo necesitábamos ahí. Y cuando terminó la práctica me dijo, profe, yo nunca jugué ahí. Vos jugás ahí porque lo vas a hacer muy bien. Lo único que te pido es, si puedes encarar y si no, busca un compañero, que no me pierdas la pelota. Y vas a tener un gran partido. Y corrió más de lo normal porque en el tiempo que tuvo en cancha corrió 8 kilómetros. Quiere decir que se entregó total al equipo. Después tuvo calambre en las 2 piernas porque él tampoco tenía un gran ritmo. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Enciso, el vio Pablo Rosso. No te quedes sin gas Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. WhatsApp 09844433332. Energy Gas. Cuando esté más tranquilo usted, vamos a por el tema absoluta, cuando usted esté más tranquilo, con relación, lo que me mira. Me gusta el tema. Cuando ustedes estén más tranquilos. Nosotros tranquilos. 12-8. ¿Sabés por qué? No hay técnico que lo deja fuera Enciso. Tampoco estoy con humor hoy, Pancho. Hoy. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. No hay, yo me hago cargo hoy, mañana vamos a debatir con Matilde. No hay técnico que le deje afuera.
Sabe muy bien Carlos que hizo una plática que tuvo con Cubilla sobre un jugador cuyo nombre no voy a decir, por respeto a Carlos Guisa. Y te dijo a vos, Cubilla, no hay técnico que no lo va a poner. ¿Quiere que te recuerde? Pero no lo voy a decir públicamente. ¿Por qué no? No. Y su seguro Chaco, Mariscal Los Pecas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único. Chorizo parrillero o pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar renta más una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Otro ejemplo. Yo vengo acá al técnico de la selección, me reúno con Cecilio Domínguez, mano a mano, y le digo a Cecilio, esta es la oportunidad de tu vida. Y voy a ser grosero cuando lo hable a Cecilio. Tienes una calidad técnica de la gran puta. Con 3 o 4 enganches le dejas fuera al que quieras. Sí. Fuiste transferido en $6 millones a primero América y después Independiente de América. Para que Independiente pueda en la Argentina, por los problemas que tiene, tratar de pagar. Después debió. Digo, es porque se te ve condición. No solamente que le puede servir Cecilio a Cerro. Paraguay. A Paraguay, Cecilio. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agrega asilo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. ¿Te acordás, Perón Darío? ¿Contra quién fue hacia el sector de Platea? ¿Jugando por quién era Cecilio? ¿2015? ¿2016? 2016 fue su mejor temporada, que llega a semifinales sudamericanas. ¿Cómo hacía para pararle a él? No había manera. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Ofrecen cobertura en consultas, análisis, estudios, internaciones y mucho más. A elegir en Asunción, Gran Asunción o interior del país. Más información al 248-8000. SPS Medicina Prepaga. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Hoy todos los martes con Supermercados Stock y Banco Río. Hasta 25% de descuento con tarjetas de crédito. En todas las categorías y en todos los locales. Compra también en stock.com.py. Cecilio no va a estar luego ahora porque está fuera. Está lesionado, igual que Derli. Yo hablo de Cecilio Domínguez. Sí, pero te necesitas. Hablo de Cecilio y no va a poder estar porque está para 30 días. Y si él estaba bien, yo lo ponía luego contra Brasil, no contra Uruguay. Contra Brasil le ponía. No lo pongo contra Brasil. Si siendo goleador del campeonato, en su mejor momento, no lo llevaron. ¿Qué te hace pensar que lo van a llevar próximamente? Déjame tener a mí mi opinión. Otro técnico. Ahora no, porque está lesionado. Pero antes de la lesión de ahora, igual estaba con sobrepeso, no era el mejor Cecilio. Miremos los partidos finales que jugó, no fue. Ahora todos creemos y vemos el mejor Cecilio, el mejor Derli. Por supuesto son jugadores de selección. Yo a Derli no, porque Derli ya está por recuperado. Sí, pero ahora se lesionó otra vez, pero todavía no recupera su nivel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets. Regala a los más peques lo mejor, tablet multikit Android 32 GB de Adventure a tan solo 99.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Lo que pasa es que si nosotros queremos tener como vara nuestro campeonato, el rendimiento del nuestro, nos equivocamos a nivel internacional. Basta mirar el Olimpia tetracampeón, la Copa no iba a ningún lado. Los 3 jugadores de Guaraní fueron los más criticados en la selección, Libertad, y son tricampeones. Es decir, si miramos la vara de nuestro campeonato, nos estamos equivocando. La exigencia es diferente, pero sí tenemos que conseguir para el grupo de selección jugadores de distintas personalidades. Hoy se recuerda el vicecampeonato de 2014 nacional, que había perdido con San Lorenzo la mano de Coronel, ¿te acuerdas? Sí, Ramón Coronel. Pero fue un partidazo que hizo, jugó mejor allá que acá. Sí, señor. Así fue. Que está jugando bien, Arturo. En Encarnación Fútbol Club. Un examen, un examen. Pero no sabía que tenía ese concepto, porque acá jugó menos que lo que jugó allá. ¿Por qué? La pregunta. ¿Qué? La historia te enseña, voy a decir que siempre la historia te enseña. ¿Y decina o...? Porque siempre jugamos mejor cuando no tenemos la obligación de atacar. Sí, pero donde nos eliminamos siempre. Pero cubrió jugó bien sobrio. Sí.
Jugó mejor que San Lorenzo. Disciplinado 1000% ese partido en cancha de San Lorenzo. Y una mano arriba. Al que nos llevó al estadio le rompieron toda la cara, le sacaron los celulares. Mano arriba, le rompieron todo. Ahí es complicado. No, a nosotros nos dijeron y le contratamos a un tipo micro. Sí. A este señor le pegaron, le robaron de todo. Hay penal, Piro Ortigosa. ¿Qué es ese? El partido de San Lorenzo. ¿Y por qué va a poner penal Ortigosa, Gustavito? No, el gol de Santa Cruz, lo que te va de Julito. A la gente nacional le va a doler si escucha el penal de Ortigosa. Vamos con Carlos Jara a seguir. ¿Cómo estás, Carlos? Acá, bien, digamos, después de todo. La verdad que fue una linda experiencia, pero nos faltó un poquito más. Y, en fin, yo creo que ya no hay nada que reclamar ni de discriminar a nadie ni nada, porque el grupo fue excelente. ¿Tenés mucha admiración a tus dirigidos? Sí, claro, nos enseñó muchas cosas también, porque cuando las cosas estaban muy feas ya ellos siempre tuvieron buena cara, siempre alegría, siempre dando esa confianza de seguir adelante. Cuando vos hablas de confianza, ¿le da el derecho a que digan lo que consideren para vos? ¿O le decía, hablen, charlemos? Yo, profesor, quiero decirte, tenían toda la libertad de decirte lo que sentían. No comentaban nada después de lo que estaba pasando. Nosotros siempre le admiramos esa tranquilidad que tuvieron, no pasó casi nada en este aspecto. Al menos yo no sentí eso porque trataba de acomodarme con ellos, como ellos cantaban, porque los sistemas hacen los jugadores, no el técnico. Entonces siempre como se sentían mejor, tratábamos de acomodarnos. Con relación a los partidos y este último contrajito, ¿vos esperabas que termine? Yo pienso que pensábamos siempre, hasta el último tuvimos la esperanza de salir adelante otra vez en los penales y todo, porque con una lotería, lógicamente teníamos que resignarnos también, pero siempre la esperanza estuvo hasta el último. ¿Cómo hace con los muchachos en la ejecución de penales? ¿Ya estaban los designados? Sí, se hace una lista, se pregunta cómo están también, y los que estaban ahí anotándose, Jorge se encargó de anotar, hacer la lista de cómo se encontraban, y cada uno depende, pero eran penaleros todos, la mayoría. Siempre hablaste del amor que hay que poner en cada entrega, en cada partido. Eso sentiste muy, muy adentro, ¿no? No, la verdad que sí, es un torneo honorífico donde se juegan muchas cosas también, pero aparte de eso es un torneo que todo el mundo quiere jugar, todo joven quiere jugar, y ellos serán unos privilegiados, y prácticamente lo menos que teníamos que hacer ahí, dejar la piel ahí en cada partido. ¿Habrá un reencuentro con los muchachos, con los que están acá, o no? Ya es una etapa superada y cada uno en su nicho, como se dice. El camino es largo, el fútbol es largo, nos encontramos todos otra vez. Por ahí cada uno se le deseó a todos, cada uno éxito en sus respectivos clubes, y a ver el destino cuando nos junta otra vez, pero ellos ahora de momento están cumpliendo ya con sus respectivas funciones en sus respectivos equipos también, pero sí, yo en ese aspecto con los 2004 seguimos juntos siempre. El grupo de 2004, tenemos el grupo que siempre nos juntamos también, y este no va a ser la excepción, vamos a estar siempre juntos, pero a veces el compromiso nos obliga a estar separados. Está bien, lo de Diego Gómez, ¿hablaba del Brighton ahí o se separaron las cosas para Diego fue la selección? Porque ahora sí está asegurando su presencia en el Brighton va a estar con Julio Enciso, Carlos. Sí, él según charlando con él no sabía todavía exactamente nada, que había interés, todas esas cosas, pero ahora se confirmó, por lo tanto él estaba atendiendo y de lo mejor posible atendió la Olimpiada, estaba metido ahí, casi la mayoría, ahora van a ser compañeros creo que con Enciso, y siempre estuvo él metido de lleno en la selección. Lo de Julio es un personaje, cuando le cambiaste su gesto, se fue, se le arrepentido a los minutos, ¿cómo fue el tema, Carlos? No, que según dice, se molestó en el cambio, pero venía un poquito traqueteado él también, un poquito cansado, ya contra el último partido, al salir ya se ve todo acalambrado, pero en fin, son cosas que pasan, pero hablando así con la gente, yo siempre trato de hablar con el jugador, con él no hablé, pero siempre le explico que cuando un jugador se molesta al salir, no es por el técnico, al técnico no le importa nada lo que está diciendo o haciendo,
pero al que va a entrar sí, ese le afecta al que va a entrar, porque elegantemente le está exhibiendo ante la afición al que va a entrar de sustituto. Entonces muchas veces hay problemas entre compañeros por el gesto, porque el que va a entrar, él es el ofendido a lo mejor, el técnico no. A mí nunca me molestó cuando salen haciendo, nadie quiere salir, pero igual yo si me toca otra vez la oportunidad le voy a volver a sacar. Entonces son cosas que pasan, el técnico no afecta nada, la gente quiere pasar ese canasto a la cabeza del técnico. A mí no me afecta eso, pero al que va a entrar sí le afecta mucho. Yo he visto muchos compañeros que terminando el juego se pelearon porque le hizo esa seña al salir, hizo una seña que este va a entrar por mí, exhibiendo elegantemente a la afición. Son cosas que tenemos que cuidar mucho, el jugador tiene que cuidar mucho. ¿Le dejaste decir algo a Julio o no? Tranquilo, pero no había necesidad. Lo malo fue que cuando su excesivo individualismo le hizo que se amonestara a un compañero y no jugar ese partido. Ahí, por ejemplo, él mismo sintió también, todo el mundo sentimos que una individualidad que no tenía el lugar ahí y costó una amonestación. ¿Qué significó la ausencia en el siguiente partido de Marcelo Fernández? De Marcelo. Y eso pasa por tu cabeza, ¿verdad, Carlos? Y sí, todo va pasando. No, digo eso porque conociéndote a vos, te habrás dicho, Marcelo, ¿cómo lo necesitamos y no pudiste contar con él contra Egipto? Y honestamente era un partido muy, muy adecuado para él. Era un partido para él. Por eso, pero con los espacios claros, los espacios abiertos. La oportunidad que iba a tener a lo mejor iba a ser capitalizada al 100%. ¿Y contra Egipto en qué función le cumpliste a Julio Enciso? Él entró por el lado derecho porque yo le quería usar al lado de Diego, echándole en el medio al contención de Egipto, que es el que maneja todo el grupo, es el motorcito. Pensaba jugar con 3 volantes, ¿por qué a última hora entró Cantero y salió Lucena? ¿Qué pensaste, qué viste, qué hiciste, qué creíste? ¿Cuál es tu explicación? Y como te dije, esa era mi intención, pero después vinieron los cambios, los pareceres, prefiero esto, así, vamos a jugar así, de esa forma, y ahí cambiamos todo. Ese cambio, nos quedamos con 2 volantes y con 3 medios iban a llegar, o sea, por 2 afuera. No se sintió muy seguro Enciso también por el lado derecho, en fin, ya. Sí, no. Yo lamento no imponer ese momento y no imponer el 4-3-2-1. A Enciso le va a costar siempre más a la derecha que del medio o a la izquierda por su perfil, ¿no? Pero intentó hacer esa tarea. ¿Cómo definís Pérez, no? Para la gente, pues la gente a veces le cuestiona y a mí creo que hace un trabajo, para mi gusto, sumamente interesante para el fútbol nuestro, cómo es nuestro fútbol, ¿no? Y sería... Pérez. Sí, Marcelo. Sí, es un jugador de mucho sacrificio y ahí lo demostró. El último partido fue el que más corrió, sí, el que más luchó, el que más, lastimosamente no le salió el penal, pero ahí la gente se olvida de todo lo bueno que hace un jugador también. Pero él, en el preolímpico, algunos partidos que se necesitaba, que tenía que poner el hombro, sí lo puso y trabajó muy bien en varios partidos del preolímpico, y ahora el último partido fue uno de los mejores que estaba jugando, hizo uno de los mejores partidos. No, yo particularmente coincido. Ahora, técnicamente, ¿cómo es? ¿Le falta o no es tan malo como la gente cree? No es malo, no. Él es goleador. No le salió las cosas, pero sí es un goleador también de raza, y lo bueno que tiene, que es el espíritu de lucha, que siempre está dispuesto a colaborar con el grupo. ¿Te llama la atención que juega poco en su club en Argentina? Con toda la entrega que tiene. Es raro que un entrenador no utilice un jugador de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, ya son cosas que, punto de vista del señor, no sé, pero a mí me gusta mucho cuando juega, y cuando se va solo, él no tiene problema. Cuando le dice que va a jugar solo y el sacrificio, no objeta nada, entra y hace todo el trabajo que le pide. Conviviste y lo entrenaste y lo tuviste ahí a uno 10 días, a otro un poquito menos, un poquito más, digo, previo. ¿Cómo calificarías
de dos jugadores que para mí tienen el futuro, la proyección de nuestro fútbol para cambiar un poquito todo lo que estamos haciendo. Me refiero a Julio Enciso y a Diego Gómez. ¿Qué tienen de parecido y en dónde son diferentes? Parecido, yo creo que es la potencia. Los dos son muy potentes, son jugadores muy verticales a veces. Yo creo que es mucho más práctico Diego a la hora de jugar, y Enciso se complica un poquito, exagera un poquito la individualidad, cosa que le puede perjudicar, y yo siento que mucha gente le están dando mucha ala y todavía no está como para volar. Entonces hay que cuidarlo un poquito. Yo creo que la prensa le tiene que cuidar un poquito y tiene que recibir mucho apoyo, y yo creo que iniciando de ahí, de ese lado, no exagerando mucho los elogios. Yo creo que por ahí vamos a empezar bien, pero él necesita mucho consejo, un consejero sano. ¿Acepta sugerencias, Julio, o se encapricha en lo que quiere y pretende ser? Yo no soy nadie para opinar muy fuerte en ese aspecto, pero yo las veces que me acerqué y le pedí, él aceptó. Y otros compañeros suyos inclusive dicen, si le impones, ahí ya vas a tener problemas, si le querés imponer. Cosa que gente que le conoce mejor, a lo mejor. Yo al jugador no le impongo. Este es convicción, no es obligación. Este deporte es convicción, convencerse qué va a hacer, por qué va a hacer, para qué va a hacer y cómo hacer. Entonces cuando estás de acuerdo en eso con los jugadores no hay problema, pero me dijeron que si le querés imponer ciertas cosas, a lo mejor no vas a conseguir nada. ¿Por qué va a hacer eso? ¿Para qué va a hacer eso? Y cómo hacer, a lo mejor él va a saber. Nunca me metí en discutir ni en imponer. No soy de esos técnicos que quieren imponer. No, además no te sirve, es decir, porque cuando vos le imponés te hace cuando está fresca la imposición, después se vuelven a olvidar. Lo ideal es el convencimiento. Ahora, de los dos, ¿quién tiene más gol para vos? No, en ese aspecto creo que los dos, pero más certero es Diego. Diego, las veces que le toca, creo que capitaliza siempre. Y Enciso a veces falla, a veces lo acerta, pero sí, los dos tienen goles. Eso sí, no hay nada que objetar. Carlos Quise aquí le planteaba el tema de que había manifestado aquí que iba a jugar con 3 volantes centrales y decía recién que después vinieron los pareceres, las opiniones. Allí podemos interpretar que el grupo de jugadores se acercó, le dijo para jugar de otra manera, o parte de su cuerpo técnico o del staff de la selección. ¿Quiénes opinaron para que usted cambie la formación finalmente? No, y yo siempre me siento y hablo, trato de pedir opiniones a todos. No soy ningún dictador. Trato de pedir opiniones, y si veo que hay más gente, o sea, más opiniones al respecto de jugar con X o Z de forma, yo trato de ser sensible también. Y al jugador le comento, ellos también, si están de acuerdo, con mucho gusto. ¿Y tu vínculo con la APF cuál es ahora? No, ahora estamos descansando, me estoy en el interior y vamos a ver después qué pasa. En el momento vamos a relajarnos un poquito, descansar y ya después vamos a ver qué pasa. Frases de colección. Y Enciso se complica un poquito, exagera un poquito la individualidad, cosa que le puede perjudicar, y yo siento que mucha gente le están dando mucha ala y todavía no está como para volar. Frases de colección. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Petrobras, Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos.
Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este S.A. Tabesa, se refirió al anuncio realizado por el embajador de Estados Unidos, Mark Oldfield, donde dio a conocer que su país sanciona a Tabesa por seguir realizando pagos al expresidente Horacio Cartes, luego designado como significativamente corrupto. Ortiz calificó esta nueva sanción como parte de una guerra comercial por parte de los Estados Unidos contra la empresa paraguaya. Un hombre que se desempeña como docente en la localidad de Yaguarón fue enviado a prisión tras una denuncia de supuesto abuso sexual y coacción del que habrían sido víctimas 3 adolescentes que fueron hallados en la casa del detenido y aparentemente estaban bajo los efectos del alcohol. Según el informe policial, el sábado pasado, en horas de la madrugada, las madres de los afectados fueron a la comisaría a denunciar que el docente se habría encerrado en su casa con los adolescentes y solicitaron acompañamiento de los uniformados para sacar del lugar a los jóvenes. Miles de hectáreas